Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 4 de agosto, Connie, muy buenos días. Bueno, y el día que además estamos celebrando el primer oro de una chilena, en este caso además de una mujer, que en la historia no habíamos tenido un oro olímpico en mujeres y un oro, digamos, y una medalla olímpica en mujeres hace más de 60 años, Francisca Crovetto. Y es segundo oro individual en la historia de Chile. Primero fue Mazú, ahora es Francisca Crovetto. Ese es el nivel alcanzado por la deportista chilena hoy, así que es un día de bastante sorpresa y bastante, no sé, alegría. Celebración, claramente. Sí. Bueno, pero en Estado Nacional vamos a estar hablando de una crisis, de algo que no es para nada para celebrar. La crisis que vive Venezuela a una semana de las elecciones, donde se proclamó Nicolás Maduro como presidente electo. Sí, los efectos en Chile, la advertencia de una presión o una ola migratoria, dicen algunos en el norte. También estará con nosotros el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, porque vamos a hablar de pensiones, una propuesta que hizo esta semana, que tiene detalles que conversar y vamos a tratar de que él nos explique más. Y saber si hay consenso, se podrá sacar adelante. Es la última carta que se juega el gobierno y será además para votar ahora o después de las elecciones. Aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Sí. Sí. Bueno, ya estamos en Estado Nacional con nuestros panelistas invitados. Vamos a la presentación. Hay uno que nos va faltando porque se quedó... Sí, tuvo un problema... Hay que decir, una pana de neumático. Así... Sí, en la carretera. Así que, pero vamos a ver si vamos a tener al senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, vía telemática, si es posible, pero nos imaginamos que está cambiando la rueda. Fue a último momento que, claro, antes de llegar acá nos avisó y... Bueno, así son las cosas. Así son las emergencias. En todas partes. Exactamente. Bueno, presentamos a quienes sí llegaron y pudieron llegar. ¿Les parece? Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Diego, buenos días, gracias por estar aquí. Hola, Matías, buenos días. Y a su lado, Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano. Sara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Constanza, Matías, por invitarnos también hoy día. Gracias. El senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. No se sienta tan solo, senador, porque vamos a intentar hacer una conexión con su colega. Muy Buenos bien. días, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, Connie. ¿Qué tal, senador? Bueno, hablando de emergencia y de crisis, vamos a hablar de Venezuela. La primera pregunta es, porque claramente lo de Venezuela nos atañe directamente a Chile. El presidente Gabriel Boric ha hecho varias declaraciones. Hoy día también viene una entrevista, hace pocos minutos salió una entrevista del canciller Van Claveren diciendo que Chile está dispuesto a mediar en esta crisis. La pregunta es si el gobierno de Gabriel Boric debe reconocer el triunfo de Edmundo González, como lo han hecho ya otros 7 países de la región. Senador Castro. El presidente Boric ha tenido una conducta muy clara de no validar desde el primer minuto. Fue el mandatario número 1 que emplazó a acreditar los resultados. No ha ocurrido, ha pasado una semana y yo creo que es cosa de días, de acuerdo a lo que ha dicho la propia Consellería, donde es evidente que con toda seguridad ganó González. Ahora lo que interesa es que eso se pueda graficar claramente en la política internacional de Chile, que no tengo ninguna duda, puesta como están las cosas, a que el Partido Comunista está aislado en este tema, en otros no, pero en este tema está aislado, no influye en la decisión del presidente, a pesar de que no le guste, y creo que siendo un problema de principios, no de intereses, la presencia de ellos en el futuro de la coalición me parece a mí casi incompatible del punto de vista de principios esenciales de la democracia, como es el respeto a la soberanía de los pueblos. Vamos a entrar a ese... Sí. Pero usted entra con, disculpe, en términos deportivos, entra con la pierna en alto, senador. Sí. Es que lo que pasa es que la situación ha sido muy dramática, porque el problema de Venezuela se trajo a Chile, seamos sinceros. Aquí también tiene un efecto, y ese efecto no lo podemos eludir. ¿Y cómo entendemos entonces nosotros que el lunes en la noche ustedes estaban y cerraron acuerdos políticos para hacer listas municipales y para, qué sé yo, para tener una coalición para enfrentar las elecciones municipales de gobernadores de octubre? ¿Calza lo que usted está diciendo con los hechos? Los hechos hablan de una elección que venía programada con una situación distinta y nueva como es la de Venezuela, donde mi planteamiento, al menos dentro del socialismo democrático, es para esencialmente la elección presidencial, porque esa es la que define programas de gobierno, define parlamento nuevo,
define el escenario del futuro de Chile. En estas condiciones, ¿usted no sería partidario de ir a una lista parlamentaria con el Partido Comunista en una coalición? No, yo... Ni presidencial. Yo no iría. El próximo año. Desde mi perspectiva, no Sí. puedo hablar a nombre del Partido Socialista, pero desde mi perspectiva, yo no iría en una lista común presidencial con el Partido Comunista en la próxima elección en Chile. ¿Y hacerlo ahora en la elección de octubre no es oportunismo? Simplemente la razón es porque ya estaba armado, está armada la Esta coalición. es una elección local, es una elección que viene pactada hace muchos meses atrás. En abril ya se hicieron los pactos municipales. Pero usted está hablando que esto se trata de principios. Los Sí, principios no son los mismos para cuando se enfrenta una elección local que cuando se enfrenta una elección presidencial. Pero seamos claros y concretos. Aquí este tema municipal ya está instalado, formalizado, legalizado. Lo que le importa al país es el carácter del futuro gobierno, porque ya vamos a entrar en esa rueda final del actual gobierno. Y en ese sentido yo creo que valorando la presencia del Partido Comunista en muchas otras cosas, porque yo no soy anticomunista, pero sí creo que en definiciones tan importantes como derechos humanos y política internacional a mí se me hace incompatible. Por ejemplo, al revés, rescato el valor de la ministra del Trabajo en la reforma de pensiones, no lo voy a negar, pero este otro aspecto me parece a mí tan sustantivo como cualquier política interna que haya que asumir. Preguntémosle a Juan Ignacio Latorre, que lo tenemos en contacto vía telemática. Ahí está, senador Latorre. Esperemos que no haya pasado nada, digamos, relevante. Sabemos que tuvo un problema con pana de neumático, como se llama, que pinchó. Neumático. Neumático. Así que le agradecemos estar en contacto con nosotros. Inmediatamente quiero pasarle, no sé si estaba escuchando lo que dijo el senador Juan Luis Castro, ¿alcanzó a escucharlo? ¿Usted coincide con este planteamiento de que se hace incompatible hacer una coalición, por ejemplo, para enfrentar la próxima elección presidencial y parlamentaria con el Partido Comunista debido a la postura que han tenido en Venezuela? Hola, Connie. Buen tal? día, Matías. También saludo a todo el panel. Bueno, gracias primero por permitirme conectarme al panel por esta vía, digamos, porque efectivamente tuve un percance en la ruta. No ha pasado nada, pero nada, estoy... ¿Está todo bien? Una pana, así que está todo bien, está todo bien. Qué bueno. Sí, alcancé a escuchar al senador Juan Luis Castro la última parte. A ver, yo lo que he planteado es que a nosotros nos tocó construir en la primaria, ¿no?, con el Partido Comunista del año 2021 y toda la elección parlamentaria, todo lo que fue la construcción de la coalición Apruebo Dignidad, sabiendo que teníamos esta diferencia bien sustantiva en materia internacional y en relación a Venezuela particularmente. También Nicaragua podríamos agregar. El presidente Boric fue muy claro, y no solo en la campaña, ya siendo diputado, y el Frente Amplio hizo esa reflexión, y ahí tenemos una diferencia con el PC, pero a pesar de eso decidimos que más bien la línea política fue que en materia interna, en materia de lo que queremos empujar como programa para Chile, tenemos más coincidencias que diferencias con el Partido Comunista y también, quiero decirlo, con el Partido Socialista y los demás partidos que integran la alianza de gobierno hoy día. Por tanto, yo no soy partidario de, a partir de las diferencias que tengamos en materia de política internacional, por más profundas que sean, a importar esos conflictos a la alianza de gobierno Disculpe, y menos aún, senador, proyectar, digamos, futuras alianzas por ese criterio, ¿no? Yo creo que hay que separar aguas en ese sentido y además teniendo muy claro que quien define la política internacional de Chile es el presidente de la República, en este caso es Gabriel Boric, a pesar de la diferencia con el PC en el caso de Venezuela. Senador Latorre, una cosa es la política exterior que maneja el presidente de la República, que duda cabe, pero otra es, ¿qué siente usted cuando ve imágenes, por ejemplo, de detenciones, de gente que no se sabe su paradero, de acusación de torturas, de detenciones de personas encapuchadas a civiles que los sacan de sus casas? Es decir, imágenes que nos comparan con mucho, no vamos a decir cuál, ni cuándo, ni cuánto, pero con esas imágenes del terror que uno ve de esos regímenes totalitarios que no permiten el disenso, no permiten nada. ¿Qué le pasa a usted cuando ve eso y que se da cuenta que usted tiene a sus socios que avalan acciones de ese tipo, de esa violencia? A ver, me parece muy brutal, me parece muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela, muy condenable, lo hemos dicho en distintos tonos, el presidente lo ha dicho además en foros internacionales, es una dictadura, es un régimen autoritario que viola los derechos humanos. Esto lo dijo Michelle Bachelet, incluso siendo representante de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, en su momento, con sendos informes.
Y por tanto, de hecho, yo estoy en contacto con el embajador Jaime Gazmuri, con el canciller, porque el día martes tenemos una sesión de relaciones internacionales en el Senado y lo queremos invitar. José Miguel Insulza, que preside la comisión, va a estar ausente y me pidió a mí presidir y estamos en esas gestiones. Que fue expulsado. Imagínense, Jaime Gazmuri, dirigente histórico del Partido Socialista, fundador del MAPU, que estuvo en la clandestinidad, que bueno, y ahora le toca ser expulsado, digamos, por un régimen como el de Maduro. Entonces, eso es brutal. Ahora, insisto en el punto, y no para hacer comparaciones odiosas ni mucho menos, pero, por ejemplo, podemos tener diferencias con algunos dirigentes de nuestra coalición respecto a las condenas que ha hecho el presidente Boric a los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Israel, del gobierno de Netanyahu, por ejemplo. Y ahí sabemos que pueden haber ciertos dirigentes de la coalición política que no se sienten cómodos con esa condena tan dura que ha hecho el presidente Boric. Tal vez el debate público no es tan intenso, pero sabemos que hay molestia de pronto de algunos dirigentes de nuestra coalición por esas posturas que ha tomado el presidente Boric. Y no por eso vamos a excluir a esos dirigentes o a esos partidos, digamos, si es que es una posición más partidaria en relación a la coalición interna. Yo creo que en esto hay que separar aguas respecto a la política internacional en relación a la alianza de gobierno, y lo que nos interesa es impulsar un programa de gobierno. Y en eso creo que tenemos más similitudes, más que diferencias en nuestro país, por ejemplo, la reforma de pensiones o el pacto fiscal u otras materias, ¿no? Para sumar, digamos, a la conversación a nuestros otros panelistas, pero, o sea, para usted, senador Latorre, la postura, porque aquí no es algunos dirigentes, es el Partido Comunista, que es un partido importante de la alianza de gobierno. Para usted, la postura del partido con respecto a primero, a no reconocer que es una dictadura lo que está el régimen de Maduro, a no reconocer las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, las detenciones, etcétera, ¿no le parece tan grave como para no poder seguir siendo aliados? Eso es lo que concluyó sus palabras. Incluso le pongo sobre la mesa también, digamos, las críticas durísimas e incluso los insultos que han hecho no solo Maduro, sino que Diosdado Cabello en Venezuela en contra de Gabriel Boric. El gobierno neofascista. Neofascista, y le ha dicho, bueno, sí, un títere del imperialismo, le ha dicho Diosdado Cabello, el segundo del régimen de Maduro, al propio presidente Gabriel Boric. Y el partido de la coalición, o sea, sus socios, no lo defienden, sino que están a favor de ese mismo régimen que ofende al presidente Gabriel Boric. ¿A usted no le parece incompatible eso? A ver, primero, y creo que la línea del canciller ha sido muy clara en no caer en descalificaciones, porque eso en nada contribuye a países hermanos. Uno tiene diferencias, en este caso, muy profundas. El régimen de Maduro decidió romper relaciones con Chile de facto, ¿no? Pero no por eso uno, en el fondo, considera que hay una relación con países hermanos, en este caso con el pueblo de Venezuela. Hay 700.000 personas de Venezuela viviendo en Chile a partir de un llamado que se hizo en el gobierno anterior, donde vinieron de manera masiva y se creó una visa especial. Y por tanto no corresponde entrar en una escalada de descalificaciones que en nada contribuye a las relaciones, por más compleja que sea. Ahora, yendo al punto del PC nuevamente, yo sé que al interior del Partido Comunista hay discusión con el tema de Venezuela hace mucho tiempo. No hay una postura unívoca. Lo que sí, la postura oficial es cierto que ha sido de respaldo, y ahí tenemos una diferencia, pero desde el día 1. A mí me tocó coordinar el programa de Relaciones Internacionales del candidato Gabriel Boric en primera vuelta y en segunda vuelta, y nosotros hicimos el programa sabiendo esta diferencia con el PC, y la marcamos de manera muy clara en los debates públicos y también en la interna. Y por tanto el presidente de la República define una política a pesar de esa diferencia, y a pesar de eso el presidente convoca a 2 ministras del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, vocera, y a la ministra Jara del Trabajo, que son parte del comité político y son parte del Partido Comunista, y eso lo ha hecho sabiendo esta diferencia profunda que tenemos con el PC en relación a Venezuela. Entonces, me parece que esa ha sido la política y yo respaldo esa posición
que es del presidente Boric y es del Frente Amplio. Senador, lo dejamos ahí. Es cierto, usted va a formar parte como si estuviera aquí, pero es que queremos... Nos trae un paquete de cabritas, No, si quiere. no. Diputado Chalpen. Diputado Chalpen, pero primero, sí. la pregunta, le repito la pregunta original para usted. ¿Debe el gobierno de Gabriel Boric reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela? Mire, yo no puedo partir este programa, Connie, sin emplazar abiertamente a la gente de CGE y de Enel, que tiene a muchos clientes sin por lo pronto poder ver este programa y sin luz hace varios días, que al menos le den un horizonte de certeza a la gente de cuándo le van a reponer los servicios. Yo entiendo que hay una situación dramática. ¿Usted está sin electricidad? Yo estoy sin electricidad, pero más allá de mi situación en particular, con el senador representamos a muchos en la región de O'Higgins, CGE no ha sido capaz de dar una respuesta contundente de cuándo repone, se comprometieron con nosotros a hacerlo durante la mañana, espero que lo hagan. Ahora, ya. Respecto de Venezuela, Connie, vamos a lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Nicolás Maduro perdió la elección y no quiere entregar el poder. Todo este show de las actas, para que digamos la firme, habiendo transcurrido ya una semana, es una manera de ganar tiempo. Él tenía la obligación en 48 horas de entregar las actas. Esas actas, no sé si las estarán fabricando, pero ya no las entregó. Estamos en presencia de un régimen que está oprimiendo a su disidencia. Que básicamente, en este canal especialmente, a Iván Núñez lo retuvieron y lo terminaron deportando. Entonces, yo a estas alturas considero que apoyar al régimen de Nicolás Maduro, Connie, es indecente. Ya, pero a ese nivel lo tengo. Pero el presidente Gabriel Boric ha sido clarísimo en condenarlo, en decir que no van a reconocer el supuesto triunfo de Nicolás Maduro porque no se puede garantizar. Por eso la pregunta es, o sea, porque usted está diciendo apoyar a Maduro. No lo ha apoyado el presidente Gabriel Boric. Y la pregunta es, ¿debe reconocer, dar el otro paso, reconocer a Edmundo González? ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante calificarlo de indecente? Porque a Maduro le quedan 3 apoyos en Latinoamérica: Nicaragua, Cuba y el Partido Comunista Chileno. Y yo por eso valoro lo que ha hecho aquí el senador Castro, porque él reconoce que esto es un tema de principios. El gobierno del presidente Boric no puede ir por la vía diciendo que quiere empujar vías democráticas cuando tiene sentado en su comité político a 2 ministros de un partido abiertamente antidemocrático. ¿Cómo se para el oficialismo en la campaña municipal cuando su candidato a gobernador regional en la región del Biobío era el que se denominaba el soldado de Maduro? Ya, pero usted se refiere esas son las inconsistencias. A las ministras, déjeme hacer el punto, las ministras, porque se refiere a la ministra Jara y a la ministra Camila Vallejo. Usted dice abiertamente antidemocrática. La ministra Vallejo, como vocera, ha dicho que ella apoya la postura de su gobierno, del gobierno del presidente Boric. Dijo que tenía debilidad institucional. Sí. Me cuesta imaginar dijo acá hace una semana. Me cuesta imaginar una frase más tibia. Sí, se me acuerdo de una, la del expresidente Bachelet. Entonces, yo ahí donde me doy cuenta que no se dan cuenta que lo que ha hecho el senador Castro aquí tiene valor, porque para los votantes de Santiago Centro, si es un tema de principios, el tema de la democracia, no pueden votar por una candidata a alcaldesa del Partido Comunista. No pueden, porque hay una cosa de principio. Entonces, ¿sabes lo que no combina, vos, Connie? Que tú no puedes ir por la vía diciendo voy a estar por una vía democrática y tener en el corazón de tu gobierno un partido abiertamente antidemocrático. Que nadie se puede sorprender tanto. A mí me sorprende cuando veo al senador tan sorprendido. Si este partido, por lo demás, dijo que en el caso de Jadwe era un perseguido político. Fue a montar un show en la escena de los tribunales. Entonces tampoco es tan nuevo, pues, Connie, que tienen una relación instrumental con la democracia. ¿Sumemos a Sara Concha? Sara, ¿qué posición tienen ustedes? ¿Creen que hay que avanzar hacia reconocer ya a Edmundo González como el presidente? Hay un antecedente que es cuando a Guaidó se le reconoció como el presidente encargado. Sí. No sé si tuvo muchos efectos. Desde el punto de vista de los principios es una cosa, pero en la política también hay que ser práctico. ¿Te lleva a algo, produce algo distinto que el gobierno de Chile reconociera a Edmundo González, o más vale esperar que se cuenten las actas, que el Tribunal Supremo de Justicia, aunque sabemos que es bastante parcial, emita un fallo? En fin, ¿qué postura tienen ustedes? Bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera agradecer al programa, al canal, por invitar también al Partido Social Cristiano a ser parte del debate, a ser parte de la opinión pública, siendo un partido que además es el primer partido en Chile en constituirse en un tiempo récord. Hoy día tenemos incluso más militancia que partidos que ya llevan trayectoria, como Evópolis, más candidatos que el Partido Republicano, e incluso hoy día más senadores que el Partido Republicano. Entonces, estar para nosotros acá, poner en la opinión pública también lo que piensa el Partido Social Cristiano respecto a los distintos temas, que además ya nos manifestamos en relación a lo que hoy día está pasando en Venezuela. Nosotros reconocimos públicamente que el presidente hoy día de Venezuela debe ser Edmundo González, lo hemos manifestado. Y en relación a eso también,
Pero antes de responder eso también me gustaría sumarme a las felicitaciones de nuestra medallista. Bueno, por supuesto. Porque además mujer, y hoy día para nosotros es importante también que estén las mujeres también en el debate. Respecto a Venezuela, lo que yo pienso es que el presidente efectivamente, y lo emplazamos también acá, que pueda reconocer públicamente que hoy día el candidato electo es Edmundo González, porque además los organismos internacionales ya lo han reconocido. Y yo creo que acá que las respuestas del presidente, del gobierno, sean de esta ambigüedad, ¿cierto?, de que no reconozco al uno ni al otro, ¿cierto? Yo creo que acá debe ser más concreto y dejar de preguntarle al ChatGPT qué hacer con esto, o incluso al Partido Comunista, porque al final a quien le pregunta qué hacer el presidente Gabriel Boric es al Partido Comunista, y yo creo que acá... Pero el presidente fue súper claro en decir que la política internacional la fija él, el presidente. ¿Cómo evalúa usted la actitud y la acción política del presidente Boric a partir del domingo pasado en tema de Venezuela? O sea, yo creo que acá el presidente Gabriel Boric tiene que ser tajante en una respuesta. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Lo evalúa usted? Sí, déjeme ser un profesor un minuto, de 1 a 7, si se quiere, para entender. Lo que sucede acá... ¿Le parece que ha estado bien? Porque en muchas partes lo han, incluso desde la oposición, lo han felicitado. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí. Lo que sucede acá es que nosotros no podemos tomar una postura tan ambigua, sino que acá, vuelvo a insistir... Por eso le pido una clara, no ambigua. ¿Qué le parece que cómo actúa el presidente Boric en esta materia? Porque lo que pasa acá es que si el presidente Gabriel Boric hoy día reconoce públicamente que el presidente de Venezuela es Edmundo González, el que ganó las elecciones, finalmente lo que va a terminar pasando es que las dos almas del gobierno se van a manifestar y que va a generar un quiebre en Discúlpeme, la coalición de tratar de hacer un diálogo. Si es que el presidente dice hoy día, ¿sabe qué? Para mí, mi colega venezolano es Edmundo González. ¿No desanda todo el camino que ha hecho de decir, yo diré quién es el presidente cuando me verifiquen con los datos quién es el presidente? O sea, yo creo que acá lo que el presidente Gabriel Boric debió haber hecho es reconocer lo que todo el mundo es y evidente. Acá hubo un fraude electoral que cualquier presidente, o sea, hoy día es reconocido, vuelvo a insistir, por los organismos internacionales. Lo que esto pudiese provocar es que va a generar un quiebre en la coalición de gobierno, y hoy día yo creo que hay que dejar de bailar al ritmo del Partido Comunista y en este sentido, ¿cierto?, poner los puntos sobre la I. Ya, solo vamos inmediatamente a la frontera. Está levantando la mano Juan Luis Castro. Dos cosas. Vamos a seguir conversando, pero vamos a ir a... ver, Juan Luis quiere un apunte breve porque se sintió aludido. Sí, pero hubo un punto que tocó Diego, que es el corte de energía eléctrica, una primicia. Acabo de hablar minutos antes con el ministro de Energía. Está citado él y la superintendente de Electricidad y Combustible para dar a conocer en esta semana las sanciones a las empresas y un proyecto de ley que vamos a impulsar, esperamos con el Ejecutivo, para que todas esas multas a las empresas por los retardos en la reposición de suministros vayan al Fondo de Estabilización Eléctrica, que es el que mejora los subsidios a las personas. Eso es un hecho nuevo que estamos impulsando. Para mantener el orden, pensé que se iba a referir a algo lo del senador Latorre. Sí, pero solamente sobre lo que dijo Juan Ignacio. Breve, porque nos vamos a la frontera. Yo creo que a estas alturas del partido, el presidente Boric ha actuado impecablemente, pero quienes somos parte de los partidos del oficialismo, que es distinto al gobierno, tenemos que marcar una diferencia. Es cierto, el presidente define a sus colaboradores. Bien, pero otra cosa es nuestra política de alianza. El Partido Socialista nació en el año 1933 criticando a la Unión Soviética, precisamente por el estalinismo que se vivía en esa época en el mundo. Y el Partido Comunista guardó silencio en Checoslovaquia, en Argelia, en Afganistán y en todas las grandes invasiones que se produjeron en la historia. No me sorprende que guarde silencio hoy, pero eso no justifica que este es un problema de principio. Ser de izquierda no es ser comunista. Ser de izquierda es tener una visión amplia y progresista del mundo, sin dogmatismo y respetando la democracia. Mi partido socialista en tiempo de la Unidad Popular tenía posiciones maximalistas, pro-cubanas, mi partido, que también de pronto puso en duda el ejercicio del respeto a la democracia. Hemos aprendido todo eso después de la dictadura en Chile. Vamos a... que yo quería solo comentar, yo creo que hay que ser justo, el presidente Boric trazó un camino distinto al de la izquierda latinoamericana. Y eso tiene un valor. Cuando él dijo que no le daba credibilidad a los datos del primer día, eso tuvo valor. Y en lo que está el presidente, para que le hablemos a la gente en su casa con sinceridad, mañana se entrevista con el presidente de Brasil. Yo tengo la sensación que el presidente Boric quiere lograr hacer que el esfuerzo de Brasil, México y Colombia, saber si realmente es una cosa seria o no.
Yo hasta aquí tengo dudas, quiero ser bien sincero, porque el Grupo de Puebla no me da certeza, pero entiendo que el presidente es lo que está intentando interceder con Brasil, y si se convence que lo de Brasil no es serio, va a salir a hacer un reconocimiento como el que aquí hemos planteado. Ya, vamos, Iván, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece la frontera con Venezuela? La gente, tú has estado ahí desde, bueno, ya sabemos, fuiste deportado, con nuestro equipo, digamos, con José Luis Tapia. ¿Qué se siente? Bueno, lo ha dicho Iván, lo ha dicho, pero ha podido seguir reporteando, porque además hay mucha gente que entra y sale, que circula por ese puente. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos desde acá, desde Cúcuta. Y bueno, mientras lo escuchaba atentamente en toda la discusión, y hay varias cosas que en principio uno podría señalar. De momento, mientras nosotros estamos haciendo este despacho en una zona completamente segura en Cúcuta, zona fronteriza, se estima que no hay menos de 2.000 personas que hoy día en Venezuela están en condición de detención. Algunos de ellos ya están siendo puestos a disposición de los tribunales a propósito de las protestas que derivan desde el día domingo en la noche en adelante. Mientras nosotros tenemos esta conversación para ponerlo en la perspectiva, y adicionalmente con 2 cárceles especiales destinadas para estos fines, y que el propio Maduro ha señalado que esta vez no va a haber perdón. Solo para que ustedes tengan ese dato sobre la mesa. El segundo, había estimaciones de organismos internacionales. Nunca hay cifras correctas, exactas y precisas de la cantidad de personas que son presas políticas, pero que decían que no había menos de 260 personas en esa condición antes de este proceso, de las cuales 20 son mujeres y 240 son hombres. Y mientras todo esto se da, naturalmente se va dilatando un proceso, se van decantando las fuerzas, y ha ocurrido lo que ha ocurrido en otros procesos electorales anteriores. Yo he tenido la oportunidad de estar en Venezuela cubriendo desde el año 99 en adelante, me recuerdo cuando fue el desastre de La Guaira y estaba Chávez recién asumido. Y me ha tocado ver cómo se ha ido degradando la convivencia cívica en Venezuela. Por eso tampoco es tan justo citar declaraciones de dirigentes chilenos o extranjeros sobre lo que era Venezuela hace 20 años a lo que es Venezuela hoy día. Porque cuando Chávez llega al gobierno, y lo recordarán los que tienen más años allá en el panel, llega a propósito de la degradación de la vida política que venía producto de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, del COPEI y todo lo que hubo también de corrupción en esa época. Es una respuesta populista ante un fenómeno de degradación político. Dicho aquello, este Maduro, en el tercer intento de perpetuarse esta vez hasta el 2030, no tiene nada que ver con los orígenes del chavismo, y probablemente hay muchos dirigentes que fueron chavistas y que dicen hoy día que si Chávez estuviera vivo probablemente sería oposición a Maduro. Quién sabe, pero es algo que también hay que poner sobre la mesa como antecedentes. Sobre lo que tú me preguntabas, Constanza, este es un lugar, y si me pueden bajar un poquito el retorno le agradecería, es un lugar de mucho tránsito diario, desde Colombia hacia Venezuela y desde Venezuela hacia Colombia. Hay un tratado que tiene una vigencia de 20 años que faculta a los vehículos que son como estos, que tienen patente colombiana, que José Luis lo muestra, y los vehículos que son de Venezuela y que pueden ingresar y transitar en un perímetro determinado, desde acá hacia el estado de Táchira y desde allá hacia acá también a una zona determinada. Y eso es lo que nos permitió a nosotros, que entramos con pasaportes, con documentos, que fuimos fiscalizados, ingresar por la avenida Libertadores, después el Paso Internacional Simón Bolívar y después seguir naturalmente en dirección, como ustedes ya bien saben, hasta cerca de Barinas, en Chururú, que fue donde finalmente nos detuvieron. Durante la jornada de ayer se produjeron, ustedes ya lo han comentado, estuvo en nuestros noticiarios, lo comentábamos también nosotros, 2 hechos muy fundamentales. Reaparece María Corina Machado en una manifestación muy masiva, como siempre en el sector de Mercedes, que es un sector acomodado dentro de Caracas, para los que no conozcan Caracas, donde normalmente la oposición al chavismo ha sido muy fuerte, por eso se realizan las manifestaciones allí, y por otra parte también el oficialismo vuelve a las calles, el chavismo vuelve a las calles, y también lo hace en el sector de Miraflores, cercano donde están todo el barrio cívico, la Casa de Gobierno, la sede del Parlamento, etcétera. Y también vuelven a la calle, y esto es otro antecedente que es muy preocupante, los colectivos chavistas. ¿Qué son los colectivos chavistas? Son una suerte de milicia, de paramilitares, que orgánicamente no tienen estructura, pero que sin embargo tienen muchos recursos. Son estas clásicas imágenes que ustedes han visto en alguna oportunidad, de personas en motocicleta, armados, y que normalmente cumplen la función de amedrentar a la oposición o incluso en algunos momentos provocarlos. Decir que la manifestación del chavismo fue masiva, porque es verdad, es altamente probable que hayan perdido las elecciones, lo cual no significa que no tengan base de apoyo, porque hay mucha gente que vive de los beneficios que el Estado les entrega, y eso más el acarreo, más la intimidación, más la costumbre, más todo aquello, genera una relación de dependencia del Estado que es muy fuerte, de dependencia del régimen que es muy fuerte, pero también la oposición ha salido a las calles y de manera más masiva todavía.
Preocupante lo que pasa con María Corina Machado, quien dice temer por su vida, que han estado algunos días sin aparecer públicamente y sobre la cual probablemente no vamos a tener antecedentes en un par de días. Y también Edmundo González. Uno entiende que allí hay una cuestión más bien táctica de no exponer a los dirigentes a eventuales detenciones, que es lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas, Constanza. Matías. Iván, bueno, hay hartas preguntas, pero aquí también en el panel quieren hacerte algunas preguntas. Diego Chalper, el diputado. Un comentario muy corto y una pregunta, Iván. Saludarte, contarte que estuvimos conversando el día viernes con Jenny Lincoln. Diego, ¿cómo está? Ella fue la jefa de la misión venezolana del Centro Carter, y contarte que vamos a ser el primer país en Latinoamérica que va a tener una exposición del Centro Carter en su Congreso Nacional, lo cual nos tiene que llenar de orgullo, pero al mismo tiempo nos va a poner en una posición de tremenda responsabilidad. Ella accedió a exponer en el Congreso chileno, así que importante. Sí, claro. Y tú sabes muy bien que hoy día básicamente se comenta entre líneas allá en Venezuela que aquí hubo un fraude, que el ganador es Edmundo González, pero distinto es que eso se reconozca oficialmente y el rol que pueden jugar los militares en eso es relevante. Lo que nos dice a nosotros la oposición venezolana es que ellos son conscientes de que ha habido un fraude y que ha ganado Edmundo González, pero muy distinto es que estén dispuestos a reconocerlo por lo que eso significaría. No sé qué has podido percibir tú allá de ese segmento de la sociedad. Ya, mira, Diego, te saludo. Dos cosas al respecto. Yo estaba sacando la cuenta, esta es la 7ª vez que estoy en Venezuela y siempre cuando uno ingrese puede cubrir, desde el 2019 en adelante ya puedes entrar solamente con invitación del gobierno, es decir, ya no hubo acceso libre a la prensa. Por eso yo digo, esta etapa del chavismo claro, no es comparable con los primeros años de gobierno de Chávez, ni tampoco, por supuesto, con todo lo malo que ha hecho Maduro. Maduro nunca fue Chávez y eso es una cuestión que hay que decirlo muy claro. Y dentro del chavismo también eso se sabe. Pero sobre el punto que tú me planteas, Diego, en las veces que yo he estado antes en Venezuela, jamás, evidentemente los militares no dan entrevista, pero jamás un policía, jamás un militar en off, en una conversación, se habría atrevido a hablar de política y ni mucho menos a reconocer que efectivamente el oficialismo fue derrotado en las urnas. Uno de los militares que nos mantenía cautivos a nosotros nos tomaron en Chururú, que es un puente que está a 1 hora de Barinas, para que ustedes se den una idea más o menos. Barinas ya es una ciudad un poquito más grande, nosotros pasamos San Antonio, San Cristóbal, otras localidades que no me acuerdo todos los nombres, mil disculpas, y al cuarto control nos detuvieron. En esa localidad nos trasladaron después a un regimiento que está ubicado en la ciudad de San Cristóbal, de regreso, más cerca de la frontera. Y uno de los oficiales, no quiero entregar más antecedentes porque evidentemente esto tampoco significa exponer las personas, estaba conversando con otro de los encargados y hablaban de la votación que había ocurrido dentro de una academia que se llama Academia de Artes Militares. Y en esa academia votaban algo así como 4.000 uniformados y ellos decían que Edmundo González había tenido poco más de 3.000 votos. Poco más de 3.000 votos de 4.000 dentro de una academia militar y habiendo votado casi todo el padrón de militares que podía hacerlo, lo cual le da menos de 1.000 votos a Maduro. Y ellos decían, bueno, ojalá reconozcan que se perdió. Y yo ahí tuve la oportunidad de escuchar eso porque estábamos siendo trasladados en un vehículo militar y le pregunté, nosotros estábamos en condición de detención e íbamos a ser interrogados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es la policía política de Venezuela. Y él mira arriba y dice, ojalá lo reconozcan. Y no fue más lo que dijo, pero nunca antes habrías tú tenido ni siquiera esa conversación con un militar. Piensa en la condición que nosotros estábamos, periodistas, ingresados, detenidos y que íbamos a ser probablemente llevados a un calabozo, que es lo que ocurrió, y él tuvo la valentía de tener esa conversación, algo que jamás habría ocurrido en las instancias anteriores que al menos yo estaba acá. Lo segundo, cuando nosotros nos estaba interrogando uno de los jefes del SEBIN de San Cristóbal, en este regimiento, que fue probablemente el más duro de todos, bueno, yo ya conté que se metieron a nuestro celular, tuvieron acceso total y absoluto, completo, porque era o entregada las claves o el celular pasaba a una central del SEBIN en Caracas y íbamos a estar 30 días con el teléfono tal cual nos dijeron. 30 días el teléfono hasta que lo craqueemos y entremos y vamos a bloquear y vamos a entrar a tus claves. Y obviamente quedarte sin tu celular durante 30 días en condición de detenido no es nada que uno pudiera pensar razonable, entonces yo accedí a dar mi clave y ingresaron a todo. Y cuando digo a todo, a la galería, a los WhatsApp, a los llamados, a los contactos, etcétera. Y yo en ese momento no hice clic con una de las frases que me preguntó este interrogador del SEBIN. Me pregunta por un diálogo que yo había tenido con un dirigente político que no es de la oposición. Y aquí no voy a dar el nombre, pero es un dirigente político del oficialismo que en algún momento estuvo en la Cámara y que fue visto como el futuro del chavismo en este país. Esta persona sigue siendo un dirigente político importante dentro del oficialismo, pero ha caído, comillas, en desgracia.
¿Qué te quiero decir con esto? Que dentro de lo que es el oficialismo duro no hay una posición monolítica y yo creo que eso es lo que eventualmente puede generar más temor en las cúpulas arriba. Todas las vocerías que fuera a ser Padrino, que es el ministro de Defensa, han sido vistas con mucha atención, porque él hace 2 semanas dio una declaración muy distinta de la que dio hace 2 días. Hace 2 semanas dijo que había que reconocer el resultado de las elecciones y hace 2 días dijo que había ganado el presidente Maduro. Algo hay allí que se modificó. Pero también uno puede leer entre líneas que tampoco el oficialismo está tan monolítico como en procesos anteriores y por eso creo yo que es muy relevante lo que ha hecho la oposición. Y yo también me parece que la posición del gobierno chileno es inteligente y es muy clara porque el gobierno chileno no ha dicho no reconocemos a Maduro. Tampoco ha dicho reconocemos a Edmundo González. Ha dicho antes de reconocer quién ganó tengamos datos verificables. Por eso la exposición que ha hecho la oposición venezolana de digitalizar las actas puede tener efectivamente en esta oportunidad un resultado político verdadero. Porque si el punto es, se reconoce al gobierno que gane, si las actas son verificables, me parece que eso es un punto que es la dirección en la cual la opinión pública y los organismos internacionales, multilateralismo incluido, que hasta el momento la verdad ha dado vergüenza la votación de la OEA, debieran acertar. Las actas verificables tienen que determinar quién es el ganador. Iván, sí, el senador Juan Luis Castro te quiere hacer una pregunta. Iván, y acompañar en este momento, tú has vivido la represión en carne propia de la dictadura venezolana. Si hay un momento de ascuas hoy día desde acá, es respecto a que pueda haber una salida cruenta, es decir, que no porque las manifestaciones sean violentas de la oposición, sino porque hay una represión violenta. Entonces, ¿cuál es tu percepción de que ese clima que nadie busca, pero que sentimos que está en suspenso, de que en cualquier momento o detienen a Corina Machado o a otros líderes opositores, o hay un enfrentamiento de muertes en las calles, ¿verdad? ¿Cuán riesgoso es ese escenario a la luz de lo que tú estás viendo ahora ya? ¿Y hasta dónde las fisuras dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas podrían abrir camino eventualmente a una capitulación o reconocimiento pactado de la derrota de Maduro? Bueno, senador, los saludo. Difícil, yo diría un par de cosas al respecto. Por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, que hasta aquí ha sido el candidato más competitivo que ha tenido la oposición porque en datos verificados por el CNE, con Tibisay Lucena ese minuto a la cabeza, él estuvo a menos de un punto porcentual de ganarle a Maduro. Y hoy día está retirado de la vida pública, entendemos que ha sido padre hace poco y no participa de actividades públicas, publicó un tuit, nada más que aquello, pero se retiró de la vida pública y todos entienden por qué. López en su minuto estuvo preso. La misma María Corina Machado ha señalado que ella teme por su integridad y por eso, perdón, ella se retiró un poco de las actividades públicas hasta que aparece ayer. Y también por eso no es difícil entender por qué no están Edmundo González y María Corina Machado juntos en las manifestaciones. Yo tengo la impresión que cuando el chavismo decide volver a la calle, que es una característica muy potente que tienen acá, el copamiento de las calles que se hacen en Caracas, en Miraflores, en el entorno del barrio cívico, es muy potente y cuando a uno a mí me ha tocado ir a manifestaciones de ellos, y son cuadras y cuadras de personas. Imposible saber cuántos están 100% convencidos de las razones para ir y cuántos han sido llevados por el famoso acarreo, los buses. Ustedes ven redes sociales y naturalmente es difícil de verificar si la gente va porque quiere o la gente va porque la llevan, pero sí lo que hay, senador, acá, y se ha ido profundizando con el paso de los años, una cultura de clientelismo que es muy analizable y muy propia de Latinoamérica. A mí me ha tocado ver de algunos actos cuando, por ejemplo, el Estado entrega una vivienda social, como también ocurre en Chile. Tú no ves una gigantografía de Boric hoy día o de Piñera antes o de Bachelet diciendo el presidente te regala a ti esta casa. No, es un acto sobrio donde se le entrega las llaves a la gente, cortan cinta, en el mejor de los casos va un ministro, lo que tú quieras, pero no te entrega la casa el presidente ni la presidenta, acá te la entrega el comandante. Entonces la vivienda, si bien es gratis, son viviendas precarias, como todos sabemos, pero gratis. La educación, que también es de mala calidad, es gratuita, igual que la salud. Entonces hay mucha gente que vive del Estado. Y eso se llama clientelismo, porque si para acceder a ese tipo de bienes básicos tú tienes que votar por el chavismo, y si eventualmente tú dejas de hacerlo, puedes perderlo, poner en entredicho aquello, uno entiende que una parte importante del apoyo que puede tener hoy día el chavismo está dado por este clientelismo político que es muy potente. Adicionalmente a ello, y les cuento esto casi como, disculpen lo coloquial, pero es como un dato freak. Mientras nosotros estábamos con José Luis dentro de este recinto militar en un calabozo, con otras 19 personas, yo ya lo dije, 3 menores de edad,
y al menos 4 personas que tenían grados de discapacidad importantes, y ellos durmiendo en el suelo, en un calabozo que tenía menos de 18 metros cuadrados, porque no alcanzaba a ser de 6x3 y la gente estaba botada en el suelo, una botella de plástico donde hacían todas sus necesidades, no necesitan más detalle al respecto. En el pasillo donde estaban los militares había un televisor prendido permanentemente, y durante toda la noche, porque yo por lo menos no pude dormir esa noche, durante toda la noche había un recital de Hugo Chávez. Ustedes saben que a Chávez le gustaba mucho hablar y le gustaba mucho cantar, cantando músicas populares del cancionero latinoamericano. Entonces, lo que te quiero decir con esto, es gente que está todo el día con el discurso metido en la cabeza. De hecho, ayer nosotros cuando estábamos acá en el puente entrevistando gente, entrevistamos 10, 12 personas, esto no tiene valor metodológico ninguno, pero de las 10, 12 personas que nosotros entrevistamos, solo uno de los venezolanos que venía pasando se declaró partidario y decía, yo estoy con Chávez. O sea, no estaba con Maduro, estaba con Chávez, no sé si me entiende. El fenómeno es tan potente que la figura, de hecho el mismo Maduro cuando habla del comandante Chávez como si estuviera vivo. Es tan presente la figura del chavismo, de Chávez y del propio Maduro, que está en gigantografía, que está en los billetes, que está en los edificios, que la gente está todo el día con ese discurso, y eso algo queda. ¿Sara? Algo de eso queda, y algo de eso hace que todavía el oficialismo tenga una base de apoyo popular. Yo no soy quien para cuantificarla, pero que no es ínfima. Es decir, cuando el chavismo sale a la calle, no es que no haya gente, la hay. ¿En qué proporción? Bueno, de acuerdo a los datos de la oposición, eso está más o menos o 70-30, o 60, o 70-30, y o 30% ya no es poco, ahí. o sea, hay gente. Lo que sí me parece inédito, este diálogo que te decía yo, Matías, es que un militar con un periodista tengan este diálogo donde él reconozca que efectivamente han perdido las elecciones. Esto no fue una entrevista, no fue una conversación en on, es una conversación en off, pero eso para mí es bastante inédito y muestra que el oficialismo puede no estar tan monolítico como lo estaba antes. Antes de entregar, Sara, te quería hacer una pregunta, Sara Concha. Antes de eso, Iván, que nos relates un poco lo que estás tú sintiendo ahí, ese flujo, ese ambiente, que aprovechando más que has estado tantas veces, te permite comparar. ¿Cómo describirías o cómo le describirías tú a la gente el ambiente de esa ciudad fronteriza? Matías, mira, transparencia total. No hay cientos de personas saliendo por el paso Simón Bolívar, y eso tiene una explicación. Primero, no está decantada del todo la situación, es decir, no está claro que al día de hoy, veamos qué pasa en los próximos días, al día de hoy no está claro que tengamos Maduro hasta el 2030, primero. Si esa situación ya estuviera meridianamente claro, probablemente habría una nueva oleada migratoria, me imagino yo. Esto es solo suposición, tú me preguntaste mi opinión, es lo que yo te digo. Creo que esa es una de las razones. La otra es que el tránsito desde los grandes centros urbanos que están hacia el este, hacia Caracas, hacia esta zona, porque la gente que quiere salir eventualmente, Maiquetía está cerrado, no hay vuelos internacionales, entendemos, ¿no? Tampoco todos tienen los recursos para tomar un avión. La gente hace este trayecto por tierra. Desde Caracas para acá son 15 horas por tierra. Está lleno de controles fronterizos, de controles de carretera, que se llaman los COP, que son centros de atención, CAD, Centro de Atención al Ciudadano. Y de hecho fueron las bromas que nos decían los militares. Este es un CAD. Y también le dicen alcabalas. Yo le decía, ¿cómo se llama? Centro de Atención al Ciudadano. Yo le digo, ¿no será un centro de aprehensión al ciudadano? Y ellos se ríen porque también entienden que esa es una broma que comúnmente les hacen, en vez de atención a aprehensión. Entonces tampoco es que sea muy fácil venir por tierra desde allá para acá porque está lleno de controles. Nosotros alcanzamos a pasar 3, el cuarto nos detuvieron. Y segundo, cuando hay una jornada de protestas tan grande como la que hubo ayer, la gente tiende a retraerse. Sale a la calle el que quiere manifestarse y el resto se resguarda. Para que te hagas una idea, en esta ciudad que es fronteriza, en el peor momento de la migración venezolana, la que produjo ese éxodo masivo, se llegó a contabilizar 70.000 venezolanos saliendo por día. Claro. Y eso hoy día no está ocurriendo hasta ahora. ¿Hay gente saliendo permanentemente? Sí, pero en estas cantidades masivas, no. Claro, no hay esta, porque aquí en Chile digamos, el temor es que ocurra una nueva ola migratoria, que llegue, parte de esa ola migratoria que llegue al norte de nuestro país. Pero eso todavía, por lo que Iván nos relata, no está ocurriendo. No es que esté saliendo, no están saliendo los venezolanos como sí ocurrió hace algunos años cuando empezaron a llegar después de una salida masiva. Eso no está ocurriendo, Iván. No. Ya. No está ocurriendo, Constanza. Sale gente permanentemente, o sea, de hecho, algunas de las entrevistas que nosotros hemos hecho y que la hemos mandado dicen en relación con personas que
es muy triste y yo sé que para mucha gente que está en Chile a lo mejor le va a costar solidarizar con el fenómeno de la migración porque evidentemente ha habido muchas fricciones a propósito de la migración en nuestro país y probablemente cuesta entender el drama, pero la verdad es que cuando tú ves una persona saliendo con una maleta, con rueditas, cruzando un puente enorme, siendo fiscalizado y tú le dices, se va, sí, se va. Ya no quiere más, no es que no quiera, es que ya no puedo más y dejo a mi familia y tú entiendes que llevar tu vida en una maleta es una cuestión que es muy jodida, que es muy compleja. Nosotros los chilenos lo vivimos, no nosotros, tú y yo, sí, pero claro. Nuestra sociedad. la generación que nos antecede lo vivió en los 80 y de hecho muchos de ellos vinieron a parar a Venezuela mismo. Llevar tu vida en una maleta es una cuestión que nadie quisiera y por eso cuesta tanto entender que un partido que tiene además que en nuestro país ha tenido una vocación democrática, incluso en los momentos más duros del gobierno del presidente Allende, la cordura vino muchas veces del lado del Partido Comunista, el senador Castro lo decía. Sí. Cuesta mucho entender que un partido que fue masacrado en su dirigencia, que vivió en carne propia algo que es el exterminio y la persecución política, no vea que una dictadura es una dictadura, sea de derecha o de izquierda, la dictadura es dictadura, al pan pan vino vino, y yo creo que ahí probablemente, no soy yo quien tenga que hacer los juicios al respecto, pero yo creo que es interesante la discusión que se está dando dentro del Partido Comunista porque probablemente están siendo parte de un momento que va a constituir un error histórico que va a ser objeto de análisis a futuro, creo yo porque lo que nos pasó a nosotros a esta altura es una anécdota, pero yo vi niños detenidos, niños presos, y eso es súper jodido, porque además tuvimos muchas horas, más de una noche, nosotros entramos en la tarde y nos sacaron pasado el mediodía del día siguiente. Iván. Yo no tengo cómo dar fe de lo que me decían, es cierto, pero si Maduro ayer decía que el 80% de los 2.000 detenidos son gente entrenada en centros de formación en Estados Unidos, en Chile, o sea, de verdad no eran comandos, eran chicos de escasos recursos, algunos de ellos incluso discapacitados, entonces ahí uno dice... Esta discusión que se está dando en la izquierda de nuestro país probablemente va a cuajar en algún minuto, pero es parte de un error histórico que puede tener costos a futuros importantes. Iván, dos cosas preguntarte. Una, si has visto algún diputado chileno ahí en la frontera, porque sabemos que hay una delegación que está en Colombia y que incluso va a tener algunas reuniones. Vamos a estar en contacto en un ratito más con Vladomiro Ceviche. ¿Los has visto? ¿Te has encontrado con ellos? No me lo he topado. Me topé con una diputada, con dos diputados en el avión, pero hace ya algunos días de eso y venían a Colombia. Ignoro si venían a esto. Nosotros estábamos con el objetivo de entrar en Venezuela, así que sí. Soy honesto, me topé con un par de parlamentarios en el avión, pero yo estaba en otra cosa. Nosotros íbamos con el objetivo de entrar a Venezuela, que es lo que finalmente hicimos. Acá nosotros vimos todos los días a la frontera, no me los he topado, si están haciendo reuniones, bueno, es domingo acá en la mañana, sí. Tampoco es que haya una gran actividad en la calle, pero yo no me los he topado, no los he visto yo, lo cual no significa que no esté ocurriendo eso que tú Iván, Sara Concha, no los he visto. Sí, Sara Concha, presidente del Partido Social Cristiano, también te quiere hacer alguna pregunta a la distancia. Sara. Sí, antes, bueno, yo creo que Iván está Sara, viendo, hola Iván, digamos, de primera persona lo que significa la represión, digamos, y a mí eso me llama también profundamente la atención, que hoy día un partido que levanta la bandera de los derechos humanos y los defiende como tal, no esté reconociendo de que acá hay una clara violación a los derechos humanos. O sea, que Iván estuviera en un lugar donde había niños, donde habían personas discapacitadas, donde habían personas mayores en condiciones... Ya las describió Iván, creo que acá hay una clara violación a los derechos humanos y por eso me llama también profundamente la atención. La pregunta ya la respondí Iván, mi pregunta iba directamente relacionada a cómo él veía el clima que se daba y cómo eso pudiese provocar una nueva ola de migración en nuestro país, que además yo creo que hoy día no estamos preparados para eso, no estamos preparados para una nueva ola de migración, no hemos sido capaces como país, gracias a la inoperancia de este gobierno, ¿cierto?, de controlar la migración desde la frontera, y eso yo creo que refleja claramente la situación que hoy día pueda vivir Latinoamérica si esto no se reconoce de una vez por todas, que acá no solamente hubo una clara y evidente, un evidente fraude electoral y que acá hay una violación de los derechos humanos, o sea, y por eso incluso cuando esta semana, el día miércoles, se pide un minuto de silencio en la Cámara por las personas fallecidas en toda esta situación, ¿cierto?, en Venezuela, se niega el Partido Comunista, el que ha levantado la bandera por los derechos humanos. Eso me llama profundamente la atención. Iván.
Bueno, sí, sobre eso, diputada, la saludo por supuesto. Yo creo que esta estabilidad migratoria no se ha producido todavía porque yo creo que acá hay un punto que es interesante, que lo veo un poco distinto de procesos electorales anteriores, incluso los del propio presidente Maduro, que ha ganado ya 2 elecciones, esta sería eventualmente la tercera, ¿no? Y con candidatos muy competitivos. Primero, en procesos electorales anteriores, la oposición venezolana, que aquí también tienen que hacer su mea culpa, ha tenido actuaciones que son bien, si tú quieres, zigzagueantes. La oposición venezolana en algunas oportunidades ha ido dividida, en otras oportunidades incluso no ha participado en los procesos electorales porque no había las garantías, con lo cual el chavismo compró todos los espacios públicos, y ahora por fin logran tener por fin, digo, además después por carambola, porque como María Corina queda inhabilitada, la segunda candidata también, aparece Edmundo González, que no era una persona de gran reconocimiento nacional. De hecho, todos asumen que el liderazgo de la oposición es de María Corina Machado, aunque el candidato de Edmundo González. Yo creo que ahí hay una diferencia. Primero, la oposición venezolana ha logrado tener una cierta mirada unitaria, ya entendido, porque la oposición venezolana, ustedes tienen que entender que hay desde derecha durísima hasta izquierda más allá de los partidos socialistas. O sea, acá es un arcoíris mucho más amplio de lo que fue la concertación en Chile en sus minutos. Primero, el abanico es más amplio y eso ha significado que muchas veces se hayan enfrentado los procesos de manera dividida. Y sobre la pregunta de usted, diputada, como yo entiendo que todavía muchos venezolanos que están allá ven que el proceso no está zanjado, es decir, que no es claro que tengamos Maduro hasta el año 2030 porque hay una posición internacional, porque la gente se ha manifestado de manera más masiva, porque es probable que efectivamente el hecho de digitalizar actas y mostrarlas y que cualquier persona y cualquier organismo las pueda consultar hace insostenible, por ejemplo, que algunos países como Estados Unidos se declaren cansados o con poca paciencia para seguir tolerando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero siguen negociando petróleo con ellos. Entonces uno dice, bueno, la paciencia no en lo político, pero sí en lo económico. Bueno, evidentemente si tú logras digitalizar todas las actas, entregarlas, transparentarlas, decir, mire, estos son los datos, y esta es la realidad, bueno, también potencia, porque lo que hace Chile genera efecto político, pero Chile no es ni con mucho el principal socio comercial de Venezuela. Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. La OEA tiene que tener una participación que sea más digna de lo que ha hecho hasta el minuto. Entonces me parece que por ahí, como no hay todavía, y los venezolanos miran con mucha atención esto que está pasando, de que la comunidad internacional sí esté mirando lo que ocurre en Venezuela, no está claro que esta situación esté zanjada. Obviamente el CNE ha dicho ya 2 veces que el ganador es Maduro, pero no está claro que esa realidad que se está construyendo vaya finalmente a cuajar y que tengan Maduro hasta el 2030. Entonces, como todavía eso está por verse, capaz que ello ocurra, pero todavía está por verse, no se ha producido estabilidad migratoria y de verdad no están saliendo hordas de venezolanos por el paso internacional Simón Bolívar. No todavía. Hay un flujo, hay un goteo, hay una salida constante, pero no en las cantidades que se llegó a ver acá, donde había hasta 70.000 venezolanos cada día saliendo desde su país. Iván Núñez, desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Antes de despedirte, quiero hacerte una breve pregunta. Tú hablaste y partiste hablando en este despacho de las detenciones forzosas que están ocurriendo en Venezuela. Tú estuviste detenido y estuviste en un calabozo, en un centro de detención, con 19 otras personas que estaban detenidas. Tú has sido súper claro en decir que nadie te maltrató, que no tuviste ninguna violencia física ni de ningún tipo. ¿Pudiste preguntarle a esos detenidos si los habían tratado igual de correctamente que a ti o si habían sufrido algún tipo de violación de sus derechos y por qué estaban detenidos o al menos qué razón les habían dado a ellos por estar ahí, para estar ahí? Bueno, a ver, hay una vulneración evidente de los derechos porque todos fuimos detenidos de manera completamente arbitraria. Lo primero, yo quiero ser súper claro al respecto, o sea, que te registren todas tus comunicaciones privadas en tu teléfono, que accedan a tus documentos, que te quiten la cámara, que te quiten el celular, que te incomuniquen, que te esposen, todo eso es una violación a los derechos, evidente. Cuando yo he dicho que no nos maltrataron, me refiero a que no nos golpearon, no nos intimidaron, no nos ofendieron, no nos humillaron, nada de eso. Los chicos que estaban detenidos, porque eran básicamente personas jóvenes, lo primero que ellos hacían con gestos, el gesto de si nos habían pegado, a nosotros no nos pegaron. A ellos sí, había varios que tenían de hecho moretones y evidencias de golpes, pero ellos decían que sí les habían golpeado. Yo pude conversar, bueno, estuvimos toda la noche, pero
en voz baja, como usted entiende que es esa situación, me imagino yo. Ellos lo que decían es que en términos generales no estaban participando de una manifestación. Yo no tengo ninguna manera de saber si eso es cierto o no. Descartaron haber cometido ningún tipo de ilícito como desórdenes, daños, etcétera. No parecían personas con entrenamiento, como dice el presidente Maduro, en academias de entrenamiento en Estados Unidos y en Chile. En principio no parecían, capaz que sí, pero yo diría que no, eran niños básicamente, adolescentes y gente joven de una condición física que uno diría no es un comando precisamente. Gente común y corriente, gente normal, como ustedes, como nosotros, no personas con una capacitación militar para ir a derrocar un gobierno, en ningún caso. Sí los habían golpeado y a ellos se les estaban imputando cargos por desórdenes y terrorismo, que eso es lo complicado, porque el día que a nosotros nos soltaron, a nosotros después que amanece, yo no quiero equivocarme en el relato porque no quiero ser impreciso, pero durante un momento de la mañana a nosotros nos sacan de este calabozo y nos llevan a una segunda oficina donde están las dependencias de este Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde nos iban a hacer, entre comillas, las últimas preguntas. Nos habían tratado de grabar un video, yo les dije que no iba a grabar ningún video, porque ellos querían grabar un video diciendo que había entrado de manera irregular, etcétera. Yo me negué a eso, y en esa parte, cuando nosotros nos vamos, yo me alcanzo a despedir de esta gente, José Luis también se despidió de ellos, y los iban a presentar. Y presentar yo me imagino que es como llevarlos al tribunal, porque eso es lo que ellos decían. Quizás. Y a ellos se le imputaban cargos por desórdenes y terrorismo. Y ellos decían que para las fotografías, porque a nosotros también nos fotografiaron, pero frente a un muro, sin nada, sin ningún elemento, los elementos, la cámara, esas cosas, a ellos les habían puesto, dicen ellos, cuchillos, palos, piedras, cosas que según ellos no tenían al momento de ser detenidos. No tengo cómo verificar si lo que estas personas nos dijeron es cierta o si lo que dice efectivamente la autoridad venezolana es correcto. Yo no sé si eso es verdad o no, les estoy entregando el relato que estas personas nos dieron a nosotros. Sí decirte que son en su mayoría gente muy joven, que se ve gente de muy bajos, escasos recursos, no se ven dirigentes políticos, no se veían personas con preparación militar o paramilitar para venir a desestabilizar un gobierno, eran básicamente jóvenes que fueron detenidos, ellos dicen sin tener participación alguna, en hechos que ocurrieron desde el domingo, que era el primero de los que estaba detenido, hasta el martes, que era el último de los detenidos, y todos esos días que nosotros llevamos, llevaban hasta que llegamos nosotros, y el día viernes, que es cuando nosotros logramos salir, a ellos los iban a llevar a presentar, yo me imagino que a la formalización de cargos. Iván Núñez, muchas gracias. Un abrazo para ti, también para José Luis Tapia, nuestro camarógrafo, compañero de labores, y muchas gracias por este despacho y conversación de lo que está ocurriendo. Iván. Cuídese, Iván. Cuídense mucho. Sí. Y estamos en contacto. Oye, felicitaciones a la Fran Croeto. Sí, pues. Oye, Sí. por favor. Sí, no, si lo dijimos al comienzo, pero... Tercera medalla de oro, segunda mujer en la historia después de Marlene Espectacular. Lares. Muy bien, muy bien. Extraordinario. Estamos celebrándola. Muchas gracias, Iván. Iván. Oye, permíteme... Sí, de un segundo que el senador Que te voy a- Latorre, No, el claro. senador Latorre está allí también, no pudo llegar por razones no ha podido que arreglar la explicamos. Senador, me imagino que quieren entrar hasta en esta conversación y bueno, y el testimonio de Iván que es bastante valioso, ¿no? Sí, obviamente estaba escuchando atentamente a Iván y saludar, solidarizar con él y el equipo de TVN. Uno de los rasgos de un régimen autoritario es el miedo a la prensa independiente, a la prensa internacional y a la prensa también independiente que se forja al interior de los países, que muchas veces sufren persecución, detención de sus periodistas. En Chile lo vivimos con la dictadura de Pinochet, asesinato a periodistas, exilio, etc. Por tanto, toda la solidaridad y el saludo a Iván. Y algo que me llama la atención, que es una de las preocupaciones que tenemos, que lo vamos a abordar en la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene que ver con esta preocupación sobre la ola migratoria, ¿no? Lo que dice Iván, claro, por ahora no se ve un movimiento masivo como se vio hace algún tiempo atrás de decenas de miles de venezolanos saliendo, arrancando del régimen de Maduro, y muchos de ellos llegaron a Chile, 700.000 personas llegaron a nuestro país, y entonces hay una preocupación sobre aquello. Por tanto, es noticia en desarrollo, porque es efectivamente una preocupación de lo que ocurra en fronteras, por los pasos habilitados, pero también por los pasos no habilitados. Sabemos que Chile tiene un extenso territorio por donde ingresa mucha gente por pasos no habilitados y en eso están desplegadas las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero es una preocupación latente para Chile, para la región completa, ¿no? Y el presidente en eso ha estado en conversaciones con Colombia, que es un vecino de Venezuela, que hay más de 2 millones de personas viviendo allá. También Bolivia, también Perú.
Por tanto, es una preocupación regional cómo se aborda esta crisis, las consecuencias de esta crisis profunda que se está viviendo en Venezuela. Solo para terminar, porque ya lo vamos a despedir al senador Latorre para que pueda terminar de arreglar la rueda, cambiar la rueda, porque entiendo además que la grúa no ha llegado, senador, pero... Todavía no. Está peor que la empresa eléctrica, dicen aquí. Ya, pero senador, quiero preguntarle, después de todo lo que escuchó en el despacho de Iván Núñez, de lo que está pasando, de las detenciones, para usted sigue siendo, digamos, no tan grave que el Partido Comunista Chileno no critique, no salga a condenar lo que está pasando en Venezuela. Tan grave digo porque no es tan grave como para despedirlos o sacarlos de la coalición o enemistarse con ellos. Es que, a ver, yo no he dicho que no sea grave, yo he dicho desde el primer momento, que nosotros tenemos una diferencia profunda con el PC en relación a Venezuela, que no es de ahora, no es nueva, es de hace tiempo, y así todo decidimos construir una alianza de gobierno para impulsar cambios en Chile. Ya, pero hoy día están ocurriendo cosas distintas. Era distinto cuando empezaron a hacer gobierno ustedes. Hoy día tenemos una crisis, hoy día hay un presidente que no quiere reconocer el supuesto triunfo de otro, hay represión, hay violación a los derechos humanos, y por eso la pregunta es si usted dice, seguimos pensando que tenemos más similitudes que diferencias y por lo tanto seguimos siendo coalición. O sea, no es tan grave las diferencias que tienen. No son incompatibles. No son incompatibles con seguir siendo coalición para usted. A ver, yo ahí tengo un matiz yo creo que ahora la crisis es muy grave, lo que hemos visto esta semana es brutal, pero ojo, lo de Venezuela, las denuncias sobre violación a los derechos humanos en Venezuela viene de hace años, ¿no? Viene de hace años, y por eso es que nosotros hemos marcado una diferencia profunda con el PC en ese sentido, pero eso, hasta la decisión que tenemos hoy día como gobierno, es no importar ese conflicto, esa diferencia internacional a la política de alianzas interna. Eso es lo que hemos sostenido y me parece que esa va a ser la postura. Y por otro lado, el presidente ha sido muy insistente en exigir transparencia en el proceso electoral para poder tomar una decisión, porque algunos senadores de la oposición de Chile pidieron que el presidente reconozca ahora ya a Edmundo González. El presidente Boric ha sido claro en decir, acá queremos transparencia en los resultados para poder tomar una decisión y con veedores internacionales independientes. Y en eso hay un camino trazado y fue el primer presidente de la región en exigir aquello. Por tanto, yo creo que ahí hay una consistencia, y eso a pesar de las diferencias con el Partido Comunista. Entonces yo diría, la situación es tan grave en Venezuela que no creo que sea conveniente trasladarla a la discusión interna sobre la política de alianza o, como algunos quieren, expulsar al PC del gobierno, etcétera. Yo creo que no es prudente aquello, esa es mi opinión. Sí. Senador... Agradecerle, los despedimos y vamos con Diego Char. Pero, senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos a la distancia hoy. Que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes, Matías, Connie, y saludo a todo el panel, que estén bien. Gracias, Oye, senador. y apuntar lo que nos señalaban recién, nos acaban de informar que la ministra del Trabajo, Janet Jara, militante del Partido Comunista, ha dicho que en forma y fondo apoya lo que ha dicho y las decisiones del presidente de la República, Gabriel Boric. Tiene que haber transparencia, dice la ministra Jara en una entrevista en un canal. Alguien dirá, que no, si es ministra, pero es militante del Partido Comunista también, entonces ahí se marca una. Diego, luego el senador Castro. Sí, muy breve, yo me quiero permitir aquí una dirigente que está en este minuto en Caracas, que es de la oposición, me pide decir dos cosas que creo que son importantes. La primera es exigir que hay ojalá un acreditador internacional al nivel de la OEA para la certificación de las actas, porque evidentemente las instancias electorales internas no dan fe. Y lo segundo que me parece más interesante es pedirle ella al presidente Boric en su conversación mañana con Lula que no avale la pretensión de negociar aisladamente con Edmundo González de María Corina Machado. Que cualquier conversación que haya con la oposición no puede pretender dividir a la oposición. Me parece interesante el planteamiento, seguramente tienen información que nosotros no manejamos, pero lo que sí que el presidente Boric esté claro, que si quiere colaborar en la conversación que Lula, Petro y probablemente el gobierno de México está teniendo con Maduro, que sepan que la oposición no va a aceptar conversaciones solo con Edmundo González, que María Corina Machado y Edmundo González para estos efectos son una misma cosa.
El canciller Van Claveren ha dicho hoy día en una entrevista en el diario El País, dijo que Chile está disponible para mediar frente a la crisis venezolana. ¿Puede tener el recado de lo que le mandan a decir desde Caracas? Sí. ¿Puede tener a usted, senador Castro, le hace sentido y que Chile pueda jugar ese rol pensando en todo el enfrentamiento que hemos tenido con Nicolás Maduro? Lo veo muy difícil, Connie, porque Venezuela es una dictadura dirigida por Maduro, trincherada en el poder después de un fraude electoral. Se cortaron relaciones completamente en esta semana. Se expulsó la diplomacia. Iván ha sido víctima de una violación de derechos humanos y la libertad de prensa en ese país. Y por lo tanto, aquí creo que Chile, en la posición correcta que ha tenido, debe sostener el principio del respeto a la democracia, porque es un principio. Y en el mismo sentido, la gravedad de los hechos que estamos asistiendo hoy día marcan un antes y un después. Y yo en eso tengo una diferencia con mi colega senador Latorre. Porque no es aceptable en los tiempos de hoy en Chile, mirando al siglo XXI, que los socios de Venezuela sean Irán, China, Bolivia, Cuba, Nicaragua. ¿Esos son los socios? ¿Son un ejemplo acaso para la izquierda mundial? No, pues. Ese es el problema que los socialistas tenemos que poner en la mesa para el futuro. Y en ese sentido, todo lo que haga Chile va a ser bien mirado por todo el concierto internacional, porque Chile está defendiendo el principio democrático. Y en eso no nos podemos perder ni oposición ni oficialismo, porque tenemos que estar claros en ese principio. Pero llevado eso hasta las últimas consecuencias, ¿usted está de acuerdo conmigo? Usted no puede hacer gobierno con una fuerza que está en esa posición. Usted no puede construir listas parlamentarias. Usted no puede invitar a sus electores a votar por candidatos de ellos, porque si no, lo que pasa es que a uno le queda la sensación, no digo usted, porque usted está teniendo una postura muy clara, que acá no se puede, por un lado, tener tanta vehemencia y no asumir las consecuencias que esa vehemencia tiene. Para mí es insostenible, lo vengo diciendo desde marzo, desde que no respetaron el tema del teniente Ojeda y empezaron esta vigilia por Jadwe en los tribunales. Me parece que de ahí en adelante el Partido Comunista se puso fuera de la lógica democrática y, por lo tanto, no podía seguir siendo parte de este gobierno. ¿Cómo? Sí, quiero plantearle una pregunta también, Sara. Las crónicas que hemos leído en los últimos días tienen que ver con que en la práctica Chile se quedó con las líneas cortadas. Como antiguamente se cortaba la línea del teléfono, literalmente hablando, solo se quedó Chile, porque no reciben ninguna llamada de... No quisieron recibir al embajador Gasmuri presencialmente. Hubo un llamado telefónico al subsecretario allá en Caracas, donde el subsecretario venezolano fue aparentemente muy tosco, muy grosero con el embajador chileno y le dijo, tienen 72 horas para irse todos. Por lo tanto, en la práctica, porque la política es de principios y también de práctica, tenemos muchos venezolanos en Chile y muchos chilenos son venezolanos. No tenemos línea de comunicación alguna con Venezuela hoy día. ¿Cómo se puede resolver eso? Y de hecho una de las preocupaciones que eso genera no solo es que cómo vamos a enfrentar posiblemente la nueva ola migratoria que viene a Chile, sino que también cómo vamos a generar este lazo que está quebrado o que está cortado, como bien tú dices, Matías, en cuanto a los ciudadanos venezolanos que están acá con delitos y que tienen que ser deportados a su país. O sea, ¿qué vamos a hacer también con eso? Porque eso también es un tema que a nosotros nos tiene una... ¿Cuál es su propuesta? Porque hay que hacer cosas. Había un grupo de la PDI en Caracas que justamente estaba trabajando en esa conexión feble, pero una conexión que había para poder tener información de los detenidos aquí en Chile. Todas esas personas, además del embajador, todos de vuelta. Entonces, foja cero. Por eso quiero que sea un poco pragmático, además de los principios democráticos que claramente están aquí ya esbozados. Sí, pero antes de eso, yo creo que señalar que acá el gobierno, en toda la política que ha llevado adelante en cuanto a las relaciones para poder enfrentar la crisis, no solo migratoria, sino de seguridad, porque esto va totalmente de la mano con lo que estamos viviendo, ha sido totalmente inoperante. Yo acá quiero volver a relevar la importancia que tiene lo que es el gobierno de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que esta inoperancia también viene de la mano con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque... para entender, pero esa inoperancia que usted acusa, porque estamos, ¿le parece inoperante la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric frente a la crisis de Venezuela? O sea, primero no reconocer lo que han reconocido los organismos internacionales de que hubo un fraude electoral evidente. Luego, yo entiendo de que él no quiera reconocerlo abiertamente porque le va a generar este quiebre justamente con el partido. Pero si ya están quebrados. ¿Usted cree que lo está haciendo para no reconocer un quiebre o lo está haciendo para forzar a
aclaración de datos. Lo que sucede es que el quiebre le va a provocar quedarse sin una parte importante de las armas del gobierno que le ha permitido, entre comillas, llevar adelante su programa de gobierno, que tampoco ha resultado tan eficiente en beneficio del país, ¿no? Subimos a la conversación desde Colombia. Sí, exactamente. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, del oficialismo, y está... ¿Dónde está, diputado? Buenos días, concretamente. Hola, buenos días. Estoy en Bogotá. Mañana voy a tener una serie de reuniones con la Policía Nacional y también con el Departamento de Migraciones colombiano, que por supuesto ellos están siguiendo muy de cerca la situación fronteriza que podría agudizarse a propósito del fraude electoral, ¿no? Y entonces ellos tienen un plan desde el punto de vista de la seguridad de la frontera, que justamente a propósito de eso me reuniré con ellos. Diputado, y bueno, hablábamos recién con Iván que sostenía que todavía, al menos en la frontera, no se ha producido esta salida, esta ola migratoria. Pero las conversaciones que usted ha tenido en Colombia, cuando dice que tienen un plan, ¿es porque están seguros que en algún minuto que va a empezar nuevamente una ola migratoria? ¿Tienen un cálculo de cuánta gente podría salir de Venezuela? Bueno, eso es parte de la información que mañana me van a entregar, pero ellos tienen un plan desde 3 días previo a la elección presidencial, en el caso venezolano. Mañana voy a tener más detalles de cuál es el pronóstico que ellos tienen respecto del aumento. Efectivamente, tengo información parecida a la de Iván Núñez respecto de que hoy no se ha producido una ola significativa, porque claro, la situación en Venezuela todavía no se resuelve y por lo tanto hay gente probablemente esperando saber cuál va a ser la situación definitiva y el destino de Nicolás Maduro. Probablemente mucha gente tiene la esperanza de que el cambio de gobierno se produzca, se reconozca al candidato opositor y por lo tanto exista algún tipo de negociación y transición pacífica a la democracia. Me imagino que esa es la razón principal por la cual todavía hoy, una semana después de la elección, no se aprecia un flujo migratorio tan importante, pero de todas maneras las autoridades colombianas están en esto preparadas con un plan de frontera y que nos puede ser útil también para Chile, ¿no? Esa es la razón de por qué quiero escucharlos. Sí, Vlado Mirosevic, está el senador Juan Luis Castro, que me da la impresión que quiere comentarle algo. Sí, saludar a Vlado y comentar un par de cosas. Hola, senador. Hola. Yo estimo, y la Cancillería lo dijo en su momento, Chile copó su capacidad de recibir migrantes. Seamos sinceros. Totalmente. Ya está saturada la capacidad en Chile para aquello. Segundo, las relaciones están cortadas y bien cortadas están. Sin embargo, no podemos echarle la culpa al pueblo venezolano que vive en Chile de la dictadura de Maduro. Pero, a mi juicio, tenemos un problema que a lo mejor tú, Vlado, lo vas a poder abordar. Está en la Comisión de Relaciones Exteriores también de la Cámara y es un problema de la frontera. Yo hago el punto en Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Sí. Porque ahí tenemos el foco de entrada, pues. Tenemos relaciones con ahí tenemos una situación donde no hay embajada hace muchos años, ¿verdad? Pero hay consulado. Hay un consulado. Relaciones consulares. No tenemos reconducción de los irregulares que entran por Bolivia. Estamos a no ser que sean bolivianos, pero la mayoría no lo son, la mayoría son venezolanos. No podemos. Y ahí hay un forado enorme de 800 kilómetros hoy día en la frontera con Chile. Yo diría, con los pies en la tierra, que nosotros hoy día tenemos que preocuparnos fuertemente del problema de la frontera con Bolivia como puerta de entrada de la migración irregular, que obviamente no queremos que siga ocurriendo en nuestro país. Pero un momentito, senador, no tenemos reconducción porque el encargado de migraciones del gobierno del presidente actual celebró un convenio que hace imposible la reconducción. Bastaría que el señor Taller decline en esa decisión, que se lo hemos dicho un centenar de veces. Tendrá que ser todo bueno, lo que pero lo que pasa es que a mí me encanta escucharlo con tanta vehemencia, pero a mí me encantaría que mañana en el comité político, primera decisión que toma el gobierno para resguardar nuestras fronteras es terminar con ese convenio. Lo hemos dicho muchas veces y la verdad, seámoslo firmes, no se atreven a hacerlo porque hay una parte de la coalición de gobierno que no está representada en los dos parlamentarios que están en pantalla, que no quiere una cosa así. Vlado Mirosevic, ¿qué opina usted al respecto? ¿Sería partidario de poner fin a ese acuerdo que hay? Un acuerdo que tenemos con Bolivia de solo reconducir... A ver, no conozco el detalle ni el alcance de ese acuerdo. No podría opinar respecto de eso. Lo que sí puedo decir es que respecto de la relación con Venezuela, con Bolivia, perdón, que es muy distinta al Perú, porque con el Perú las reconducciones funcionan bien. No solo con nacionales peruanos, sino que para el resto de las nacionalidades. La coordinación entre carabineros y la Policía Nacional del Perú funciona bastante bien. El problema, como dice bien el senador, el problema es Bolivia. Pero nosotros somos el país que fuera del Tratado de Paz y Amistad, que en particular lo cumplimos
y lo hacemos carne los propios ariqueños que tenemos que darle tratamiento a ese tratado, la verdad es que fuera del tratado Chile le entrega una serie de beneficios más a Venezuela. De hecho, es el país del mundo que tiene... Perdón, a Bolivia, perdón, estoy confundido. Sí. Es el país que ofrece mayores beneficios respecto a esta relación de un país que tiene mar y uno que no tiene mar. Nosotros entregamos una serie de beneficios portuarios muy por sobre lo que nos obliga el Tratado de Paz y Amistad. Por lo tanto, hay espacio, creo yo, hay espacio para negociar con Bolivia respecto de las reconducciones, porque Chile se ha portado bien respecto al libre tránsito. Y pero entonces claro, no tenemos un espacio para decirle al gobierno boliviano, bueno, entonces ustedes también colabórenlos con lo que hoy día es una preocupación central y que copamos nuestra capacidad de poder recibir migrantes. Ya, pero la pregunta es por qué todavía no se ha hecho, o tal vez se está haciendo y no han resultado esas negociaciones, porque esto no es nuevo y sabemos que el problema que tenemos es a través de Colchanes, de la gente que viene por Bolivia. Y de nuevo, hay efectivamente, como usted pone la diferencia, con Perú no tenemos un acuerdo que diga que solamente podemos reconducir a los nacionales, como sí hay con Bolivia. La pregunta es, ¿debiéramos cambiar eso? A ver, primero, si que eso es así, como dice el diputado Chalper, que yo, pero si como usted, digo, no pero tengo información al respecto. usted de la Comisión de Relaciones así, Exteriores de la Cámara de Diputados, Vlado, esto se ha discutido con la ley de migraciones. Efectivamente existe, por algo Bolivia solo acepta recibir perdón. digamos, la Comisión de Relaciones Exteriores no lo hemos visto. Lo hemos visto en la Comisión de Seguridad y en la Comisión de Gobierno Exterior. ¿Puedo hacer un alcance? Por favor. ¿Puedo hacer un alcance anterior? La reconducción respecto de Bolivia no funciona incluso desde el gobierno anterior, no respecto de un acuerdo que podría tener, que yo desconozco, la actual autoridad migratoria. Esto viene de mucho antes. Sí, ahora, lo que yo sé también. Dicho eso, yo tengo información de que hay conversaciones. Este gobierno inició una relación con Bolivia que estaba completamente quebrada y el gobierno ha hecho intentos de reconstruir esa relación. Yo mismo, como presidente de la Cámara en su momento, tuvimos un encuentro histórico con el presidente de la Cámara de Bolivia, que no había desde el 70 y algo, que no había reuniones oficiales entre parlamentos, porque justamente lo que estamos intentando es recomponer la relación con un objetivo súper práctico. Necesitamos ayuda de Bolivia en este tema migratorio, entre tantos otros. Entonces, yo diría, este tema es un tema de larga data, Bolivia no ha colaborado, el gobierno actual ha hecho esfuerzo, y me consta, porque he participado de algunos de ellos, para que la relación se recomponga y que nos ayuden en este tema, que no es solo migración, autos robados, es otro gran tema en el norte. En Arique, Iquique, Antofagasta, todos los vehículos robados van a parar al mercado boliviano. Entonces, necesitamos la colaboración de Bolivia y eso es que hay que reconstruirlo. Ahora, como ustedes saben, la diplomacia tiene sus tiempos y no todo se puede contar, pero yo entiendo que hay avances en esa línea. Mira, es una resolución, para que lo sepa Vlado, del 28 de abril del 2022, cuando ustedes estaban en el gobierno, dictada precisamente por el señor Taller, que es la que cambió la situación y nos impide solo reconducir bolivianos y no de otros países. Por lo tanto, esto es una decisión, Vlado, permíteme decirte, de su gobierno. Cambiarla. Bueno, hay que cambiarla, absolutamente, no tiene ningún sentido. Pero además parece ser que los esfuerzos no han sido suficientes, han sido los mínimos también en relación a solucionar este problema, porque además esto va de la mano con la falta de coordinación que ha existido para poder llevar adelante una coordinación efectiva entre policía, PDI y también gendarmería. Yo creo que ahí también eso no han habido los esfuerzos suficientes para poder enfrentarlo de la mejor manera. Vladimir, quiero meterle un poco en el tema que estaba aquí en la mesa y tiene que ver con la relación interna del bloque de gobierno y la decisión del Partido Comunista, no de todos sus militantes. Acabamos de escuchar a Janet Jara, que es ministra, que es comunista y que apoya de forma y fondo lo que dice el presidente Boric. Pero sabemos que institucionalmente el presidente del Partido Comunista y sus más altos dirigentes incluso han puesto en duda seguir en esta coalición, si ellos quieren seguir siendo parte de esta coalición. Me gustaría saber cuál es su mirada sobre el tema. Bueno, yo en este tema he tenido en el pasado y sigo teniendo grandes diferencias con el PC respecto a política internacional. Sin embargo, creo que ellos están teniendo un debate interno. No me corresponde a mí, no soy militante de ese partido, no me corresponde a mí meterme en ese debate que tiene posiciones distintas. Lo que sí es claro, lo que sí es súper claro, es que el gobierno de Chile, el presidente quien conduce la política exterior chilena, no se ha visto influida
influido por la posición del Partido Comunista en este tema. O sea, hemos visto una posición de Estado claro en favor de la democracia, los derechos humanos, del Estado de Derecho, que ha sido invariable. Ha sido invariable desde Gabriel Boric candidato, hoy día presidente, y es finalmente quien a nosotros nos da las garantías como alianza de gobierno que la política internacional va a ser pro democracia. Por lo tanto, diría, el Partido Comunista en esto es una opinión conocida, creo yo, tristemente coherente en el tiempo, pero que no tiene capacidad de influir en la política que el gobierno ha tenido. De hecho, es más, recuerdo una pura cosa y termino. El gobierno de Chile fue uno de los primeros, si no el primero en el mundo, en decir que no reconocería una elección como la de Venezuela. Sí, pero ¿cuánto le resulta a probablemente usted? uno de los primeros. En América Latina fue el primero. ¿Cómo le resulta a usted, Vlado, respecto de su propio principio y su acción política histórica, el ser socio, eventualmente, estar en una asociación electoral que acaban de firmar para las elecciones de octubre, eventualmente para el próximo año, con un partido que al menos, no todos, y no su dirigencia, haya sido claro e inequívoco en condenar las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo ahora, en este momento, y a la luz del día, con cámaras, a toda evidencia? Hemos visto videos de gente que la sacan de sus casas. Iván nos acaba de contar que él estuvo detenido con menores de edad y con personas discapacitadas. Es decir, ¿qué le pasa a usted cuando hay compañeros de lista que miran para otro lado cuando este tema en Chile pasó hace tan poco? Y ellos fueron, como decía Iván, las principales víctimas de la violación de los derechos humanos en Chile. Sí. Siendo minoritaria la posición del PC, como dije, muy minoritaria dentro de la alianza de gobierno, la verdad es que hay que recordar el origen de la actual alianza de gobierno. Eran dos coaliciones, una de izquierda y una de centro-izquierda. La coalición de centro-izquierda apoyamos a Gabriel Boric en segunda vuelta. Y lo apoyamos teniendo conciencia de que en este punto teníamos una gran diferencia respecto del PC, porque las posiciones tanto nuestras como la de ellos han estado claras desde siempre. Pero no cambia nada, diputado, garante, perdón, pero no cambia en nada que eso que usted relata, que fue lo mismo que dijo el senador Latorre, fue cuando empezó el gobierno. Hoy día tenemos una crisis ahí flagrante. Con evidencia. Hay un presidente que no quiere reconocer los resultados de manera democrática. Hay un presidente y un gobierno que además insulta al presidente Gabriel Boric. Ha dicho que es un monigote, un títere del imperialismo. Define lealtad más con Maduro que con Boric. Claro, entonces... ¿a usted no le pasa nada con que hoy día, diferente a que supieran las diferencias que tenía con respecto a Venezuela, qué le pasa hoy día cuando ve a sus socios, a sus compañeros de coalición, por la razón que sea que son compañeros de coalición, en esta postura? ¿No le produce una contradicción vital? Me pasan dos cosas. La primera es que toda la alianza de gobierno debiésemos apoyar la posición del presidente, no solo porque es el jefe de Estado, sino porque también es el líder principal de esta alianza política. Y por lo tanto, creo que es muy malo que un partido, aunque sea una voz minoritaria, no acompañe al presidente en un tema tan sensible como este. Eso es lo primero. Yo condeno que eso no sea así, y lo he dicho abiertamente. Paréntesis, yo llevo 10 años denunciando la situación en Venezuela. 10 años. El deterioro democrático que devino en una dictadura. Por lo tanto, creo que si alguien tiene que dar explicaciones, no somos precisamente los que hemos estado defendiendo los derechos humanos y la democracia. Sí, pero las explicaciones, pero sí se le puede pedir una postura, no digo explicaciones, una postura frente a lo que están haciendo sus socios. Eso, Connie, yo no solo lo he dicho ahora, lo he dicho siempre. Yo creo que el Partido Comunista se equivoca profundamente. Ya, pero la pregunta es ahora, diputado, y le pongo sobre la mesa otra cosa. El senador Juan Luis Castro, que está sentado aquí en la mesa, ha dicho que para él habría que esto merece repensar y reevaluar si pueden ir en una coalición parlamentaria, elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo año con el Partido Comunista. ¿A usted no le pasa lo mismo? A ver, yo no pondría las cosas en esos términos. No pondría las cosas en esos términos. ¿En qué términos las pone? Segundo, nosotros nos fuimos en una lista parlamentaria. Con el Partido Comunista. Eso no es cierto. Nosotros fuimos en la coalición de la centroizquierda. Y probablemente en la próxima elección presidencial vayamos a tener nuevamente dos grandes listas, una de izquierda y una de centroizquierda. El Partido Liberal, al cual yo pertenezco, estaremos en la coalición de centroizquierda, como también lo va a estar el senador Castro. Y entonces yo digo, ojo, nuestra coalición en esto no tiene
no tiene ninguna diferencia. Entre el Partido Socialista, los liberales, el PPD y los radicales estamos completamente de acuerdo en esta posición. Pero participamos, sin embargo, en una alianza de gobierno amplia, como la que se ha constituido en muchas partes del mundo para frenar a la ultraderecha. Miren ustedes lo que acaba de pasar con el presidente Macron en Francia, en la alianza centrista con la izquierda para frenar a Le Pen en la Asamblea Nacional. Esto está pasando en todo el mundo, entonces yo de verdad les digo, yo he tenido una posición súper nítida sobre este tema respecto de Venezuela, pero ¿quién es el garante de la alianza de gobierno de tener una política exterior pro-democracia? Es el presidente de la República. Y en eso Gabriel Boric ha estado impecable, reconocido por todos. Y le ha traído también un liderazgo internacional y en América Latina por el coraje, la valentía y la claridad de tener esta posición. Oye, yo quisiera preguntarle... Señor Castro pidió la palabra. Sí, compartiendo los criterios que ha sostenido siempre mi colega Mirosevic, sin embargo, quiero ser muy franco y directo. Hoy día el presidente Boric tiene una posición de liderazgo sin o pese al Partido Comunista. A pesar de, claro. Pese al Partido Comunista, ha llevado adelante la postura respecto de Venezuela. El Partido Comunista está aislado en este momento y por eso yo no reniego de la historia y de todo lo que hemos dicho, todos los que hemos sido contrarios al problema de Venezuela. Pero a estas alturas debemos ser muy nítidos en decir qué le ofrecemos al país para el futuro y si vamos a tener una alianza de gobierno con sectores amplios, que yo no me niego a eso. Sin embargo, esta es una piedra del zapato que es casi una roca en un zapato, porque no tiene un parangón. Permitir esas violaciones de derechos humanos que estamos viendo en Venezuela con el silencio del Partido Comunista en Chile o más bien con el avalar el triunfo de Maduro después de una semana en que la evidencia demuestra que perdió y no solo perdió, rompió con Chile y sigue violando los derechos humanos. Mira, creo que eso amerita una reflexión. Diego y Sara. Bueno. No, yo creo que la pregunta interesante además, ustedes se recordarán que hace poco una expresidenta se reunió con un ramillete de gente dentro de los cuales estaba el Partido Comunista. Yo cuando aquí se dice que van a haber 2 candidatos al oficialismo, yo no creo que eso vaya a ser así. Yo creo que en la práctica va a ser la señora Michelle Bachelet Jeria. Y la pregunta del millón, ¿la señora Michelle Bachelet Jeria va a tener dentro de su base de apoyo o no al Partido Comunista? Porque al menos en las reuniones que yo he visto que ha tenido el Partido Comunista es parte de la reunión. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Los chilenos ya no resisten tanta inconsistencia. Porque ustedes no pueden seguir diciendo, no, mire, yo llamo a los liberales de Santiago a votar por Iracy Hasler, pero no me gusta Iracy Hasler cuando se acuerda que es del Partido Comunista. O Michelle Bachelet convoca una reunión, está el Partido Comunista, pero cuando ella sea candidata presidencial no va a estar el Partido Comunista. Entonces, ¿sabe lo que pasa? No combina la cortina con la alfombra. Sí. Vlado Mirosevic, ¿algo que comentar, algo que responder? Antes quisiera... Sara Concha, espere, diputado Mirosevic. Antes consultarle también al colega Vlado Mirosevic, ¿cierto? ¿Cuántos días también hay que esperar para que el presidente pueda reconocer realmente que acá hubo un fraude electoral, de que acá hay una violación a los derechos humanos casi sistemática, podríamos decir, porque además es de la coalición de gobierno donde yo veo todos los días las discusiones de la sala que hablan de la democracia, que viven en las comisiones hablando de la democracia, pero finalmente hoy día no son capaces porque la democracia se defiende con esto, no a través de Twitter, no a través de las diferentes cosas que además demuestran de que no son parte de la democracia, son totalitaristas porque hoy día defienden al gobierno de Maduro. Yo creo que acá es importante y me gustaría también saber cuántos días más hay que esperar para que el presidente también, Gabriel Boric, pueda reconocer que acá los organismos internacionales no se han equivocado y que las evidencias son claras de que hubo un fraude electoral. Diputado Mirosevic. Le respondo a Sara feliz en un minuto, pero estoy en el deber de aclarar que esa instrucción a propósito de la reconducción con Bolivia, esa instrucción que hace mención el diputado Chalper, no se refiere a un acuerdo multilateral o bilateral más bien con Bolivia para impedir que sean reconducidos otras personas que no sean de nacionalidad boliviana. No es para eso. Ojo, me lo acaban de aclarar. Es una instrucción a nuestras policías de que no pierdan recursos, no pierdan recursos que son muy limitados en la frontera para reconducir o intentar reconducir a una persona, por ejemplo, venezolana, que la autoridad boliviana, ya sabemos, no va a aceptar. Por lo tanto, lo que hizo la autoridad chilena es decir, mire, como ya sabemos que la posición boliviana es solo aceptar bolivianos, entonces le instruye a las policías que no perdamos recursos y solo lleven a bolivianos hacia las reconducciones. Pero eso, perdón, es una cuestión de orden práctico
no es una definición de que el gobierno de Chile no quiere que se reconduzca por lo visto, a venezolanos. hay discrepancias por ejemplo, ahí, Bolivia. va a tener que aclararse para el efecto práctico de esa... Porque la gente la Pero ve estoy en el deber de hacer, Claro, te la voy a estoy en enviar. el deber de hacer la aclaración porque me llegó la Está información equivocado. precisa al respecto. A mí me parece raro cómo el gobierno no va a querer que se reconduzca por Bolivia y sí por Perú. ¿Qué Bolivia sentido exigió tendría, Diego? No tendría ningún sentido. Claro, sí tiene sentido. ¿En qué sentido? Porque la resolución 39.798 del 28 de abril del 2022, me imagino que Migraciones aceptó las condiciones que le exigió Bolivia, que solamente iba a aceptar recibir como reconducción a los connacionales de ellos y no a los venezolanos, a los colombianos. Y eso nosotros no lo podemos aceptar bilateralmente. Nosotros tenemos Diego, el deber de exigir que se Diego, reconduzcan todos. Te doy la resolución, 39.798, échale una revisada. Pero dime una cosa, esa reconducción, esa resolución, ¿tiene validez como un acuerdo bilateral? No, es una instrucción dentro de la autoridad chilena. No, espérate. Pues, no tiene nada que ver con Bolivia. Eso no, obvio que tiene que ver con Bolivia, porque son las condiciones que exigió Bolivia para tener una interacción en esa frontera. Y en definitiva Chile no puede aceptar esos términos. Si el problema es que si hay dos diputados, si hay dos diputados que tienen valoración o tienen interpretación distinta de una orden, es interesante que se aclare porque tiene efectos prácticos. Pero si la realidad se ha impuesto, poblado, si en la práctica no se reconduce nadie que no sea boliviano. Nos tenemos que despedir y de Pero Diego, ¿me puede explicar una cosa? ¿Cuál es la razón de que supuestamente el gobierno sí tendría interés de que con Bolivia se reconduzca, con Perú se reconduzca, y el mismo gobierno, según tú, no tiene interés de que se reconduzca por Bolivia? No es un problema de interés. Es un problema de falta de carácter diplomático, sino un problema de interés. Vlado Milosevic desde Colombia. El gobierno de Bolivia no nos recibe, y eso no es con Boric, también con Piñera, no reciben. Es verdad, eso es verdad, eso viene desde el gobierno anterior. La resolución de la manera. migración chilena, hombre. Eso es verdad que viene del gobierno anterior. Al diputado Milosevic que está en Colombia, le agradecemos mucho este contacto, este debate, esta conversación, un tema que es muy álgido y usted está trabajando más cerca de la zona. Gracias, diputado. Estamos en contacto, diputado. Que esté muy bien. Mañana les cuento cómo nos va con la policía colombiana y con migraciones colombianas. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Y también despedir a nuestros invitados. Tenemos que de hoy. despedirnos muy cortito. A la diputada Sara Concha, ¿van a bajar la candidatura de Aldo Duque en Santiago para... Eso es lo que ha dicho, para permitir la unidad de la centro-derecha? Hasta el momento Aldo Duque es candidato del Partido Social Cristiano en la alcaldía de Santiago. No, la pregunta es de futuro, no hasta ahora. Si hasta ahora sabemos que es candidato. Está arriba, o sea, ninguno... No, si está arriba, lo sabemos, pero está evaluando bajarlo. Ninguno de nuestros candidatos, nuestro compromiso con los candidatos fue que ningún candidato lo íbamos a bajar. Ya, y no teme ser el partido responsable que por esa digamos, división de votos le den el triunfo a Iracy Hasler. Yo quiero hacer el punto ahí porque nuestro compromiso a no bajar ningún candidato también ha sido por la dureza de Chile Vamos, que no quiso convocarnos a conversar, y tengo toda la serie de llamadas que le hicimos a Chile Vamos, al Partido Republicano, y nos dejaron afuera. Por eso digo que pese a la invisibilización que se le ha hecho al Partido Social Cristiano, creo que vamos a hacer la sorpresa de octubre. La respuesta de Diego Chalper, ¿qué tiene que decir Diego Chalper? Sí, yo no quiero polemizar por la prensa, yo voy a decir dos cosas obvias. Si vamos divididos, es probable que se repita la experiencia de Recoleta, donde Jadwe fue alcalde porque fuimos divididos. Y lo segundo, obvio, si en octubre el candidato de tal y cual partido sacó menos votos, evidentemente él va a ser el responsable de esa derrota. Yo creo que todavía estamos a tiempo de... Tenemos que ir porque tenemos un invitado, tenemos que respetar los tiempos. Tengo que aclarar algo, que no nos pueden culpar de algo que... Yo creo que todavía estamos a tiempo de resolver el problema. Sí, mientras se ponen de acuerdo en la derecha, porque no llegaron, solamente decirles que en alcaldes tuvimos acuerdos en más de Juan Luis Castro, Sara Concha, Diego Chalper. Muchas gracias. Si le damos los minutitos, estamos hasta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y vamos a una pausa, pero antes... Te pillé seguridad preventiva para su empresa. Te pillé. En Estado Nacional. Estamos de vuelta y vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá nuevamente. Muy buenas tardes, ministro. Vamos a hablar de la propuesta de pensiones, para sacar adelante la reforma de pensiones, pero lo primero que quiero preguntarle por la estrategia utilizada. ¿Por qué decidió hacer pública la propuesta del gobierno y no la entregó solo a la Comisión del Trabajo, que es donde se ha estado negociando, pensando en que, claro, cuando algo se da a conocer públicamente, le da menos posibilidad al acuerdo y empiezan todos a opinar? ¿Es una estrategia que se hizo ex profeso para presionar la votación en general? Sí, mire, antes de entrar en materia, solo quería hacer un pequeño paréntesis porque, como sabemos, tenemos 500.000 de hogares
en Chile en este momento sin suministro eléctrico. Es verdad. De estos, alrededor de 350.000 llevan sin electricidad más de 48 horas. Y creo que en esto, ¿cierto?, hay que, una vez más, reclamar el avance en lo que es la reposición del servicio por parte de las empresas. Como sabemos, por supuesto, nadie puede impedir que con vientos de esta naturaleza caigan árboles sobre tendido eléctrico, pero lo importante es que la reposición del servicio sea, ¿cierto?, lo más rápida posible, y eso es lo que el ministro Pardowo en particular en lo cual ha estado trabajando. ¿Siente usted que las empresas han puesto todo lo que tendrían que poner según la exigencia que tienen por tener un monopolio natural, por ser empresas reguladas, o siente que están al debe? Yo diría que, dado que este es un evento que estaba anunciado con días de anticipación, hay empresas que se prepararon mejor para tener los equipos, los recursos para la reposición que otras. Y hoy día, de hecho, hay empresas en las cuales, o zonas del país en las cuales las empresas han repuesto mucho más rápido el servicio que en otros casos. Por lo tanto, las empresas que funcionan en la región metropolitana, quiere decir usted, sí están al debe. Están al debe desde el momento que hay, ¿cierto?, 500.000 de hogares sin electricidad, y en la región metropolitana 370.000, por supuesto que eso es estar al debe. ¿Ah? Vamos al tema de pensiones. Muy bien, ahora le pregunto por la estrategia. Yendo a su pregunta. A ver, lo que se discutía el miércoles era cómo seguía la tramitación de este proyecto, porque ya había terminado toda la fase de audiencia, había terminado el trabajo de la comisión técnica que se había convocado, había había expuesto sus conclusiones a la comisión durante la semana anterior, y por lo tanto había que decidir cómo se seguía. Como ejecutivo, nosotros habíamos estado durante varios días, ¿cierto?, pidiendo que se votara en general, porque esa es la secuencia con la cual se vota en el Congreso, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de poder legislativo, no estamos hablando, ¿cierto?, de un seminario, un debate conceptual, sino que es un lugar donde se legisla. Normalmente, ¿cierto?, el Senado lo que hace es que vota primero la idea de legislar. En la comisión, en la sala, se da plazo para indicaciones, empieza la votación en particular. Y hasta ese momento no teníamos claro cuándo iba a ocurrir eso. Y como se había estado argumentando de que había todavía muchos temas inciertos, muchas diferencias, en fin, entonces decidimos sistematizar todo lo que eran propuestas que habían generado alguna convergencia durante el proceso, desde la votación en la Cámara de Diputados hasta el mismo informe de la Comisión Técnica. Dentro de eso también recogimos planteamientos que habían hecho parlamentarios, que habían hecho, en fin, distintos actores que han estado opinando sobre esto. Y de ahí el tema de la distribución del 6%, el seguro social. Tomamos una de las ideas que habían surgido, que parecía destrabar esa discusión, y la desarrollamos de un modo que fuera compatible con el resto de lo que está en el proyecto. Se sintieron sorprendidos. No es simplemente una propuesta del gobierno. Esto es una sistematización de temas que se han discutido de una forma, en versiones en las cuales pueden generar convergencia en la comisión. ¿Usted planteó en algún momento que, como pasó desde la Cámara de Diputados, era un queso suizo, esos quesos que tienen muchos hoyos adentro? Sí. Y es muy gráfico su ejemplo. En función de eso, en que eventualmente ustedes consigan la idea general o la idea de legislar, que se apruebe en general, y después, ¿qué le parece a usted la decisión o la idea de algunos de decir, ¿por qué no hacemos de aquí en adelante que se vote en conjunto? Idea de legislar y la ley misma, la reforma misma. Así se negocia todo en un gran paquete y se puede avanzar. ¿Le parece descabellado eso? Claro, eso es un planteamiento que se ha hecho, que es una excepción al trámite habitual en el Senado, que requiere un acuerdo de la Sala del Senado, y nos parece que elementos como esenciales de proceder de esa manera sería tener claro cuáles son los plazos en los que se haría eso, porque ¿cierto? Si uno va a tener una discusión en la cual nada va a estar seguro hasta el final, va a querer saber, bueno, ¿cuándo es ese final? Llevamos, acordémonos, 20 meses en la tramitación de este proyecto. Que las expectativas pueden ser muchas de aprobar en general y después en particular, o quedaste queso suizo. Entonces al final el resultado no es muy claro, bueno. Lo importante es estructurar un sistema en que vayan produciéndose decisiones, acuerdos, ¿Usted votaciones. descarta que pueda hacerse de esa forma? Aunque usted no es parlamentario, pero ¿descartan que se negociar o llegar a un acuerdo en que sea en general y en la ley misma?
Bueno, se comentó ese día en la comisión. Nosotros lo que dijimos es que así solo, sin plazo, sin referencia a los temas que se habían estado discutiendo, prácticamente era como un acto de fe, que se requerían otros elementos, ¿cierto?, para poder proceder de esa manera, porque acá no es solamente una cuestión del gobierno, es que uno, o sea, a mí, a mis colegas, a la ministra del Trabajo y también a los parlamentarios, nos toca ir, ¿cierto?, a terreno, a distintos eventos y bueno, toda la gente nos pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a tener resulta la reforma previsional? Entonces tenemos que tener algo que decirle, no solo nosotros como gobierno, también los propios parlamentarios. Ministro, vamos a la fórmula del 6%, que usted presenta como este acuerdo, ¿cierto? 3% iría a capitalización individual, 2% a un préstamo para subir las pensiones de los actuales pensionados y de los que están por jubilar ahora pronto, y un 1% aprox a un seguro para compensar a las mujeres que viven más. Hay quienes interpretaron esta fórmula como un 5-1. ¿Es eso correcto? 5 sí. Para capitalización individual en la práctica y cuando pasen además los 20 años de transición, y 1 para solidaridad. ¿Es eso correcto? Claro. Aquí lo primero que hay que acordarse es que estamos hablando aquí de la cotización de los empleadores, ¿cierto? Sí. Es diferente de la cotización de cargo del trabajador y por lo tanto definir cómo se va a asignar esos recursos es como propio de, ¿cierto?, de una cotización que viene de otro actor, que son los empleadores. Esto lo que significa, en términos de lo que va en definitiva a las cuentas de capitalización individual, es que en el largo plazo, ¿cierto?, efectivamente 5 puntos de esa cotización del empleador van a las cuentas de capitalización y un punto que va para el seguro, especialmente para esta igualación o compensación por las diferencias de expectativa de vida de las mujeres en relación a los hombres. Y en la transición hay este 2% que se va aportando al fondo a cuenta de un compromiso de devolver, un compromiso documentado de devolver esos fondos al momento en que el trabajador se retire. Eso es lo que se ha definido como un préstamo, es un préstamo al sistema, no al fisco. Ministro, vamos a hablar y queremos preguntarle cuánto le debiera subir, porque es evidente que esta reforma tiene un foco en las mujeres. ¿Cuánto le debiera subir la pensión a las mujeres que están pensionadas hoy, a las que se van a pensionar luego y en el futuro? Le planteamos la pregunta, pero nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondiendo sobre la reforma previsional. Ministro Mario Marcel, nos quedó una duda. Del 2% que los cotizantes de esta nueva cotización le entrega a este fondo, se lo presta, es un préstamo. ¿Esas son las cuentas nocionales que en un momento se habló? ¿Es lo mismo? ¿Es la idea que hayan cuentas nocionales? Nocionales. Ya. ¿Qué significa? Que en el fondo está anotado en alguna parte que yo di tanto al Estado y que después cuando yo me jubile me lo va a devolver con un interés. Pero está mi nombre, es mío. Eso es lo que está en el planteamiento. Para que quede claro, ya. Le habíamos dejado planteada la pregunta, ministro, ¿cuánto va a mejorar la pensión de las mujeres con esta fórmula? Y se lo preguntamos porque es evidente que tiene un foco esta reforma. Lo están llamando para decirle que no. Para negociar. Estamos listos para negociar. Que tiene un foco en las mujeres. ¿Cuánto va a mejorar? Y sabemos, bueno, usted nos va a mostrar esto en los gráficos. Sí. A ver, aquí vamos a vamos a poder ilustrar bien también el mismo tema de las llamadas cuentas nocionales. Vale. Las cuentas nocionales es simplemente una promesa que no tiene una promesa de algo que va a ocurrir en el futuro. La propuesta original del Ejecutivo era un mecanismo permanente. Ahora no es una promesa, es un documento, ¿cierto? Algo que queda anotado, registrado, que se actualiza por una tasa de interés, que lo va conociendo el afiliado y que está respaldado por un fondo. Un fondo al cual va contribuyendo el Estado todos los años de aquí para adelante. Entonces eso es una diferencia bien importante. Y aquí lo vamos a ver reflejado en este ejemplo. Acá tenemos el de una mujer pensionada actual, o sea, con 20 años cotizados, con una remuneración superior al salario promedio, o sea, eso equivale más o menos a 1.700.000 pesos. Entonces, esta es la situación actual. Tiene, en este caso, una pensión autofinanciada de 280.000 pesos. ¿Sus ahorros? Eso es lo que hay actualmente.
PGU. Y a eso se agrega la PGU de 214.000 pesos. Sí, lo que da casi 500.000 pesos de pensión, muy por debajo de su sueldo. Claro. Lo que tendríamos en el futuro, en este caso todavía estamos hablando de una pensión actual, sería la misma pensión autofinanciada, eso ya está dado. A eso se le agregan 250.000 pesos de PGU, o sea, la PGU que se sube. Incrementada, 44.000 pesos de la bonificación por diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres, y 75.000 pesos, que es esta garantía del Seguro Social, que está financiada con este aporte reembolsable del 2%. Total, casi 650.000 pesos, es decir, un aumento de 35%. Pero, ministro, disculpe que lo interrumpa. Esos 250.000 pesos de PGU, eso es una esperanza de poder conseguirlo. Algunos planteaban que era para el 100% de las personas. En la promesa del gobierno estaba. ¿Va a quedar en el 90% como es hasta hoy la PGU? ¿90%? Sí, esa fue un planteamiento que hizo el comité de expertos, la comisión que se formó, que tuvo unanimidad en esa comisión y por lo tanto la estamos recogiendo acá. Perfecto. Eso libera unos recursos que ahora se invierten en este fondo de garantía, de acumulación, garantía, para asegurar, ¿cierto?, que se cumple la devolución de estos aportes a los afiliados. Ministro, vamos a la siguiente gráfica que nos muestra la situación de una afiliada actual que va a pensionarse pronto, ¿cierto? ¿Cómo le mejora a esa persona? A ver, aquí tenemos aquí estamos hablando ya con 30 años de reforma, o sea, aquí ya estamos mirando 30 años más adelante. ¿Cierto? Una afiliada que en la actualidad junta 35 años de cotizaciones, perdón, 20 años de cotizados, que tiene una remuneración de 100% del salario promedio. Ojo que antes habíamos visto 150, ahora estamos viendo 100. ¿Ya? Entonces acá actualmente tendría una pensión autofinanciada de 298.000 pesos, un poco mayor que la anterior por la acumulación de ahorros que se puso entre medio, la misma PGU. Y ahora con la reforma sumaríamos a estos 298.000 pesos 56.000 pesos que se generan porque en este conjunto de planteamientos, en este conjunto de propuestas, hay una serie de mecanismos para aumentar el volumen de cotizaciones, reducir las lagunas que habitualmente se habla, y aumentar la rentabilidad. Entonces eso le agrega más a la pensión autofinanciada. A eso le agregamos la pensión, la PGU, y luego tenemos, ¿cierto?, tanto la bonificación por tabla, perdón. Eso está allá abajo. Sí, se agrega el aporte intrageneracional y el aumento en la industria por estos factores que mencionaba recién. Eso da un total de 762.000 pesos, es decir, un aumento de 50%. Ya, y vamos al último caso. Esto es una afiliada actual. Vamos a una nueva afiliada, alguien que va a entrar con la reforma después de 45 años de reforma. ¿Cómo le cambia la situación? Claro, esta es una persona que tiene actualmente 24 años. Aquí ya tenemos la reforma totalmente en régimen. Tiene 30 años cotizados, una remuneración de 50% salario promedio. Esta es una persona con una remuneración más baja. ¿Ya? En la situación actual, si no hubiera ningún cambio, su pensión sería de 465.000 pesos. Y ahora subiría a 786.000 pesos, un aumento de 70%. ¿Cómo ocurriría eso? Porque está la bonificación tabla, por el diferencial de expectativa de vida de hombres y mujeres. Está este aporte intrageneracional, que tiene que ver, ¿cierto?, con los fondos que se van acumulando, el aporte reembolsable. Y, por último, la mejora de la industria que aumenta la rentabilidad de los fondos. Entonces, de 185.000 pesos, un aumento de 70% respecto a lo que hay hoy día. Ministro, aquí yo diría no nos preocupemos tanto los números absolutos porque estamos proyectando cosas a 45 años. Pero sí las proporciones. ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto mejor sería la pensión con este esquema respecto a lo que existe hoy día y también respecto con un esquema de 100% a capitalización, porque ahora ya desaparece esa diferencia que se planteaba antes, que si iba todo a capitalización se obtenía una pensión mejor.
Ahora, como este aporte de 2% tiene una rentabilidad al momento de devolverse y se suma la rentabilidad que se haya obtenido por la administración de los fondos, por los inversores, administradores de inversiones, todo eso hace que se capture toda la mejora a través del tiempo y sea comparable con la alternativa 6.0. Exactamente. Nos pidió el tiempo Solo, dígame sí o no, ¿esto va a quedar, tanto la idea de legislar como la votación en general de la reforma de pensiones, para después de las elecciones municipales? Digamos que este miércoles tiene que haber una definición que, a nuestro entender, tiene que ser una definición que dé seguridad sobre cómo sigue la tramitación del proyecto y dentro de qué plazo finalmente se va a despachar. Eso es lo que esperamos para este miércoles. Creemos que con el trabajo que se ha hecho, creo que ayudamos a darle sustancia, contenido a una definición de esas características, y por eso esperamos tener buenas noticias que compartir este miércoles, y si nos volvemos a encontrar más adelante, por supuesto, acá. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Que esté muy bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y quédense con nosotros. Ya vienen todas las noticias en 24 horas tarde. Buenas tardes. Gracias.